Esto es pa' quien le toque. Podcast. Yo siempre pregunto cuando arranco este show que cuál es mi cámara porque no me acuerdo. ¿Cuál es mi cámara, Alvarito? Ah, perfecto. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Estamos completamente en vivo. Estamos completamente en vivo en este show que se llama A Quien Le Toque, con una semana de por medio, porque la semana pasada veníamos de California, de Los Ángeles, y no nos dio el cuerpo para poder hacer el show. Teníamos muy poquitas horas para montarlo y los extrañamos un montón, porque ya la gente me decía, ¿qué pasó con el show completamente en vivo? ¿Dónde están? Que no lo están haciendo. Antes de arrancar con esta verborrea, quiero presentar a mi grupo, a mi equipo. Primero, ¿cómo se llama? El gran gringo venezolano. El señor Jonathan Failer. Yeah, man. That's it. Bienvenido, Muchas muchacho. gracias. Estoy emocionado de verlos de nuevo. Que 2 semanas sin verlos, es mucho. Para él es una gran trabajo porque se separa de sus 2 hijas para venir para acá, las deja sola, las deja con unas caraotas a fuego lento. Y dice, ya vengo, muchacha, me atienden por favor la cena. Y por el otro lado tenemos a lo más bello de Maracaibo, que es Sofía Álvarez, la negrita, que todos ustedes conocen, que leen sus mensajes, que hacemos interacción con todos ustedes, que bueno, que estamos siempre juntos y que bueno, que estamos arrancando esta edición con muchísimas cosas que conversar. Justamente nosotros tenemos un guión que nos hace nuestra querida productora Ninosca Garros y... no vamos a respetar. No lo vamos a respetar porque estábamos hablando efectivamente, estábamos hablando, como pasan tantas cosas a la semana, como pasan tantas cosas, la verdad. Yo siempre estoy pendiente como de los titulares de las noticias, sean de aquí, sean de allá, sean de más allá, porque yo uso mis noticias para el show. Y la negra además me ayuda a redactar ese, y María Amalia también, ese guión de cada jueves. Entonces siempre estamos pendientes de las noticias, pero esta noticia la vi. La escuché, es más, vi todo un debate que hubo en CNN con respecto a lo que vas a anunciar a continuación y como que lo tenía en la mente, pero cuando lo dijiste dije, oye, ¿cómo no vamos a arrancar el show con esto que es como o sea, es la noticia de los Estados Unidos en este momento? Sí, porque es mucho, es política, farándula, también habla un poquito de la economía y la noticia es esta, y buenas noches, what's up you guys, y justamente en la noticia se trata del The Late Show with Stephen Colbert, que bueno, justamente no sé si ustedes saben, él es number 1 ahorita en ese sector, en ese time slot de aquí en Estados Unidos, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Late Night with Stephen Colbert. Y el 17 de julio, la semana pasada, Paramount, aquí está Bruno, justamente anunció que van a cancelar el programa de Stephen Colbert al finalizar esta temporada, que es en mayo 2026. Según CBS, la medida fue puramente financiera debido a un contexto complicado para el formato nocturno. Están perdiendo aparentemente $40 millones al año. Sin embargo, hay un contexto político. Por eso es una noticia tan caliente ahorita, tan polémica. Y es que justamente la cancelación ocurrió pocos días después de que Paramount acordara un acuerdo de 16 millones para saldar una demanda presentada por Donald Trump y fuertes críticas de Colbert a esta decisión. Entonces, wow, sí sacudió a muchos sectores. No sé qué viste tú en lo de CNN o qué habrás leído tú, pero yo ya he escuchado esto ya en conversaciones con personas que ni siquiera están muy interesadas en política, amigos. Y sí, ha sacudido, o sea, un nuevo interés en qué está pasando en el país, porque ya se trata de libertad de expresión, yo creo. Yo hoy, justamente el debate que vi en CNN, el CNN americano, no CNN español, creo que yo no sé si el CNN español continúa, pero bueno, no lo sé, como no lo he visto más, no lo sé. Pero en el CNN americano tenían el debate de las dos posturas, ¿no? Hay una postura que dice que este tipo de programas, estos late shows son muy costosos para la televisión, que ya la televisión no tiene ese tipo de dinero, no tiene ese tipo de clientes que paguen esa cantidad de millones de dólares para poder mantener al aire noche tras noche una estructura que tiene tantísimo gasto. O sea, son escritores, son productores, los invitados, o sea, todo lo que enmaraña ese tipo de producción es muy gordo y ya la televisión ni americana, ni de la de allá, ni la de acá, logra sostener ese tipo de programación. Pero obviamente estaba el otro panel que decía que esto era una situación completamente política porque, por supuesto, el presidente Trump le tiene los opuestos a este señor, porque hay una crítica y además maneja unos ratings muy altos. Sí. En el sector es el que maneja el rating más alto del late night. Exactamente. Entonces, bueno, no sé.
O sea... Sí, o sea, es un tema complicado porque también hemos visto en otras noticias, en otras cosas en estos 6 meses, si hemos estado prestando atención, por ejemplo, lo de NPR que pasó con el Big Beautiful Bill hace tan solo 3 semanas, yo creo. Hay que decirle a la gente qué es NPR. NPR es National Public Radio. O sea, es la radio pública. Es la radio pública que desde hace Porque años... uno dice NPR y la gente de allá de Cumaná, ¿cómo? ¿Cómo Sí, es? ¿Qué es eso? Una falta de respeto. Están diciendo grosería. No, a lo mejor la gente de Cumaná sí sabe que... Bueno, pero para aplicárselo a doña Lourdes, que estaba allá echándose fresco. Por si acaso. Bueno, justamente con la última enmienda, the Last Bill, que fue pasado por el Congreso, justamente quitaron presupuesto de NPR, National Public Radio, que bueno, ha sido polémico, pero también crucial para el aprendizaje, yo diría, para muchas personas que no tienen cable. Estamos hablando ya de los años 70, 80, 90, cuando había Sesame Street, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces han podido evitar por muchos años... ¿Crees que hay muchos millones de personas con televisión pública? Yo creo que todavía lo que se consume hoy en día de NPR, de este canal, ya es en redes sociales. Y sí, yo creo que logra tener... dime tú, ¿quién no ha visto aquí, entre ustedes, un NPR Tiny Desk? O de Drexler, o de Rawayana, o de Zetangana. Catriel y Paco Amoroso. Catriel y Paco Amoroso, que los amamos. Espectacular. Lo vamos a tener aquí, soy seguro. Claro que seguro. sí. Excelente. Tenemos que buscar otro micrófono. Claro que sí. Son dos. Claro, ese Alvarito, por favor. Mueve esas influencias. ¿Qué pasó? Mira acá, ¿y tú sí crees que de verdad lo vayan a sacar del aire? Todavía le queda hasta mayo, es un año. No, bueno, yo... Cosas No, que pero si pueden ya lo cambiar. anuncian. Sí, sí, ya lo Bueno, pero a lo anunciaron. mejor cosas pueden pasar. No, Bueno, no sé, los gringos son serios. sí, yo No, creo que... eso somos nosotros que, bueno, al final no, nos caes No. bien. O sea, lo chévere para él, yo creo que es que él tiene fecha de vencimiento. Eso es chévere y chimbo. Chimbo porque, bueno, él tiene el rating más alto y yo creo que lo está haciendo súper bien. Proviene de un programa satírico de Comedy Central, donde él, para los que no saben, él hacía un programa satírico donde él realmente hacía un personaje de alguien conservador, como si fuese Fox News, para echar noticias, dar noticias en el mismo tono, pero satírico de lo que estaba sucediendo a nivel nacional. Era muy cómico. Tan así que, bueno, lo lanzaron a este nuevo venture, esta nueva aventura, y le fue tan bien que, bueno, number one. Pero lo que creo es que ya ahora va a usar este tiempo, porque él es muy inteligente, para la siguiente fase. Bien sea podcast o qué sé yo, su propio canal. Yo no sé lo que va a sacar, porque el pana es demasiado A lo exitoso. mejor hace un show. Sí. Gira con el show, sería fantástico. ¿Quién sabe? Aquí los late night show, bueno, hay como 2 o 3 que son realmente como la bandera de este país. The Tonight Show, con Jimmy Fallon, que yo no sabía que Colbert tenía más rating que Jimmy Fallon, porque lo que me gusta de Jimmy Fallon es que es muy artista. Sí. O sea, el tipo canta, baila, no sé qué, Se entrevista disfraza, hace cómico, todo, sí. hace voces, realmente tiene como que mucha empatía con los invitados, entonces crea muchas cosas con los invitados. Pero siento que, por ejemplo, este chico que hacía uno que es un inglés, que hacía uno que se llamaba Late Night Show, que era... ¿Seth Meyers? No, Seth Meyers era el que hacía karaoke, el que hacía pool car karaoke. El que ¿no? No, el Ya, que cantaba con los era- artistas dentro del era carro. gordito, ¿no? El El gordito, el gordito. inglés Sí. británico. Sí, era muy bueno. No me Era acuerdo muy de- bueno. Claudio. Él también se salió como que se fue, pues. No sé si es que quería irse antes de que lo votaran. O sea, yo me imagino que estos artistas entienden que este tipo de programación también es muy complicada ya mantenerlo al Sí. aire. Porque ellos tienen un montón de escritores. James Gordon, ¿no? James Gordon. ¿Cómo? Gordon. Bueno, eso. Ajá. Igual no. Yo casi lo digo, dije Colbert. Claro, no, sí, dijiste, me entendieron, dijiste ustedes me Alcacer, que Alcacer se va con todo, Ay, sí, sí. Pero yo no sé si es que la verdad es que ellos sienten que esto se va a acabar y no quieren pasar por el momento de la despedida o bueno, no sé. Es que se ha visto tantas cosas que yo siento que sí hay una presión a la libertad de expresión. Sí no hay. vamos a decir que se quita, Sí pero hay. por ejemplo, The Washington Post, el periódico, yo periódico. diría el segundo más grande del país después del New York Times, en esta ocasión, después de que Jeff Bezos lo compró, no dieron es en the opinion page, o sea, el periódico tiene el derecho en su sección de opinión, La editorial. del editorial, dar esa opinión de quién creen que debe ser presidente por primera vez en, creo que fueron 50, 60, 70 años. Creo que desde que se fundó, pero quizás me equivoco, no dieron esa opinión. Y entonces uno dice, pero
hacia dónde vamos, que no damos la opinión ahí. Estamos ya vendiendo... Que por favor, llévamelo ahí. Llámame al cantante. Entonces, bueno, no Llámame al cantante para ver a dónde vamos a parece parar. muy fuerte. Él tampoco sabe. ¿Qué sientes tú con respecto a la libertad de expresión en este momento en el país? Vamos a ver, hay que hablar aquí, muchachos, a caso quitado, porque nosotros ya formamos parte de este Ahorita país. nos quitan el canal por andar. Tenemos pasaporte, o sea, Ahora es decir, tenemos que cerrar nosotros el no, show pero también. tenemos pasaporte, es decir, nosotros también tenemos derecho a opinar y Claro de que hablar sí. con respecto a esto. Y aunque no tuviéramos pasaporte, también tenemos derecho No lo a sé, opinar. no hablar en este momento, no estuviera yo No hablando. estuviéramos aquí. Sí, bueno, no sé. Yo trato de no ser pesimista, pero trato de sí informarme. Y la información dice que las cosas van muy mal. En el sentido de que jamás antes habíamos visto un ataque tan grave. Mira, Bruno está muy nervioso. motinado. Tranquilo. Un ataque a la libertad de expresión tan clara. Por ejemplo, antes en George W. Bush, esto es un ejemplo perfecto. George W. Bush, el presidente del 2000 al 2008, hizo un programa de interrogación contra los terroristas después de 9/11. Y bueno, ellos obviamente usaban técnicas que eran fueron públicamente atacados, fueron públicamente criticadas, criticadas porque they used, I think it was called shadowboarding. I can't remember the exact name, no me acuerdo del nombre, pero en fin, la gente lo criticó hasta no más poder, los canales, los periódicos, no sé qué, y al final se canceló el programa y no se hizo nada, se canceló el programa de esa manera de interrogar. Y lo que quiero decir es como que hubo la sociedad civil pudo participar ahí en algo súper polémico y no pasó nada. El presidente no fue republicano, no fue a buscar, ¿me entiendes? Como a cerrar canales, a reaccionar a periodistas de esta manera tan drástica. A mí lo que me parece más grave de Trump y me parece grave de cualquier presidente que tenga en su poder, el momento donde esté sentado en la silla del poder, es que vaya contra personas públicas, tú sabes. Puntuales, sí. Sí, puntuales. Sí. O sea, no me gustas tú y entonces el tweet y el cosa y no me gustas tampoco tú. Se pone pandillero. Se pone maluco, porque tú tienes demasiado poder. Así esa persona la tenga agarrada contigo, como decimos nosotros. Si esa persona te la dedique quizás cada mañana en un programa de televisión o cada noche en un programa de radio o lo que sea, según el medio sea el cual. Así tú seas un cantante como Taylor Swift, que tienes un poder magnánimo y profundo y vasto en un país. Y el presidente no tiene, y eso lo digo de él, y lo digo de Milei, y lo digo de cualquier presidente que tenga el poder y esta herramienta que son las redes sociales. En el momento que ya tú eres presidente de un país, yo creo que tú tienes que poner un límite. Y yo sé que te da rabia, y yo sé que te da coraje, y yo sé que te da piquiña, y yo sé que no soportas la crítica, pero tienes que aprender a soportar la crítica porque estás mandando para todo. Y hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar lo que hace. Entonces no puedes ir y decir, tú, Pedro Pérez, ¿cómo es posible que me dijiste eso? Porque la gente va a decir, wow, o sea, este señor tiene tanto poder que tú no sabes qué loco camina por ahí y va y le mete un pepazo. Un pepazo. Qué bonito. Las cosas como son. O sea, bonito. o va y le mete un empujón. O sea, porque dice, te estás metiendo con mi presidente. Claro. O sea, y pero nosotros eso también le puede vivimos jugar de eso. en contra a Trump. Eso también, esas medidas también le pueden jugar en contra a Trump. Porque la gente dirá, Dios mío, o sea, ¿en manos de quién estamos? Claro. Sí. Claro. Pero está en su último término, ¿no? Entonces también es como que eso se llama lame duck syndrome, cuando el presidente en el segundo término aquí actúa según unas reglas no escritas, digamos, o sin tantas repercusiones. Bueno, pero a los republicanos tal vez. Sí, podrían, exacto. Sí, daña el partido. Claro. Exacto, sí tiene efecto. A mí me da un poquito de nervios cuando se ponen, y no tengo nada, o sea, de verdad, la izquierda, ellos son específicos en hacer eso. La que yo ustedes saben, muchachos, que yo de izquierda ni para cruzar. Prefiero perderme y agarrar siempre la derecha. Ustedes saben que yo ni para cruzar la izquierda. Pero la izquierda, esos son sus métodos. O sea, tú criticas a la izquierda va y te cierra un medio. Eso lo sabemos todo porque nosotros venimos de la izquierda. Sabemos de qué Pero ¿qué les parece en este caso que viene de la derecha? Muy nervioso. Me pongo nervioso, Es que esto no se trata de fanatismo. No. Porque yo el fanatismo le huyo. Exacto. Es mejor no aferrarse a ningún ismo. A nada. Sí. O sea, ellos son seres humanos tanto como nosotros. Si yo me equivoco, porque yo también he fallado. ¿Cuántas veces? Para ver. Un par de veces. En estos 38 años que tengo, un par de veces. Solamente sacando la cuenta de la edad ya falló. Entonces...
Entonces, si uno falla, ellos también. Y lo que pasa es que las fallas de ellos se ven mucho más catastróficas porque tienen el poder en sus manos y tienen un país, son, digamos, la cabeza de un país. Pero bueno, no toda la noticia es eso. Tenemos otras noticias que de espantos también. Fíjense ustedes. Primero, ajá. Es que esto para que le cuál toque. saltamos? Y por eso este programa se llama como está. Una mirada al interior de una fábrica secreta de drones rusos. Miren ustedes esta situación. Esta noticia es larga, pero lo que importa en la noticia es lo siguiente. En una fábrica de drones rusos, pues hicieron una miradita, nada más una ojeadita dentro de las personas que componen la fábrica y se encontraron que habían adolescentes, incluidos alumnos de 9º curso. Lo que tengo entendido yo de 9º curso es lo que nosotros hacíamos en 3er año de bachillerato. ¿Qué hacías tú en 3er año más o menos? No, en 3er año estaba buscándome si tenía 2 bolitas. Porque el médico te dice, esto? ¿cuántas bolitas tienes Por tú? favor. Entonces uno decía, creo que tengo 1 o 2 o quizás tengo 3. Por favor. Uno no se sabía, imagínate, uno trabajando en una fábrica de qué, de drones ¿De de qué, qué? para ataque a otro país. O sea, uno no sabía ni siquiera cómo se cierra el blue jean. Nada. O sea, uno decía, Uno estaba con el compás. uno estaba en esa época, me acuerdo, cuidado cuando vayas a orinar, no te vayas a pisar el pipiricho y te agarres con el cierre. ¡Guau! ¿Tenemos foto de eso? No tenemos foto de Ay, Dios. Pero de verdad, o sea, imagínate tú que un adolescente de 9º curso esté ayudando a producir en masa aviones no tripulados de ataque tipo, una cosa que se llama Shahed, utilizados contra Como Ucrania. drones. Sí, drones. Lo que ha destacado una nueva indignación por la militarización de menores y los presuntos trabajos forzados en unas instalaciones sometidas a sanciones internacionales. Esto es una cosa, muchachos, esto es la época del Tercer Reich. O sea, cuando llevaban a los niños a echar tiros en contra de los aliados. O no vamos tan atrás, o sea, si miramos... A mí me gusta ir a la historia. Pero está bien, si miramos la historia reciente en Colombia, por ejemplo. Ajá. Colombia y la FARC tiene FARC. Sí. millones, cientos de miles de niños involucrados y desplazados también. Y no solo eso, sino es impresionante, me impresionó esta noticia. O sea, da asco en ese aspecto. Eso y también que estén atacando a civiles con esta tecnología, porque ya la guerra es tecnológica. No es solo mandar a generales y con ejércitos y que la gente esté... No, es mandar drones que exploten y... ese es el plan. Bueno, pero mira lo que pasó ahora con Irán. Que explotaron los celulares, Sí, ¿no? O eso fue Israel Eso fue en Israel. Yo estoy Israel en Irán La antes. negra tiene su momento para participar en la ONU. La negra. A mí me respetan. Porque es que han explotado en todos lados. Cuando explotaron los celulares, ¿Cómo fue? Pero eso pasó. Eso los pasó. espías. Eso pasó. Eso pasó, yo no estoy inventando. No, eso fue una cosa de inteligencia De brutal. inteligencia. O sea, Claro de que los sí. israelitas. No, lo que digo es ahora con estos aviones que mandaron para los iraníes, que nadie se enteró. No se enteraron ni los de aquí, no se enteraron las mamás de los militares, porque eso es una cosa que yo siempre digo en el show que los tienen los americanos. Los americanos Callados. se cosen la boca, porque uno no aguanta. A ti te agarran, tú eres venezolano y te agarran, te eligen para manejar un avión de eso allá en tu tierra y tú le dices a tu mamá, mira, te voy a contar en grado 33. Pero mañana a las 3 de la mañana salimos a volar porque vamos a bombardear Cúcuta. Y sale, o sea, la mamá... Yo no se lo voy a decir a nadie. Llama a la tía. Y ahí sale, no joda, corriendo para el patio y le dice a la vecina, yo estoy nerviosa. Ahorita tengo un dolor en la vesícula que no lo aguanto porque mi hijo mañana a las 3 de la mañana se va a echarle plomo a los colombianos. O sea, No cualquier le digas vaina. a nadie. No le digas a nadie. Pero compra papel toalé. Compra atún y velas porque lo que viene es un apagón. Y agua. O sea, ¿sabes? O sea, aquí no se entera nadie y ni los iraníes sabían lo que pasó. Y cuando cayeron esas bombas, y ahí no salió una sola persona herida, no hubo una baja. O sea, ahora las guerras son muy limpias. Y el enemigo, de alguna manera, bueno, sí, limpia en el sentido de que, como él no dice, o sea, no es Napoleón Bonaparte, que iban con la espada el caballo. Sí han hecho. Sí han porque hecho. yo leí ahorita que 13,000 personas han muerto en Ucrania, por ejemplo, civiles, que no tienen nada que ver. O sea, sí pasa, pero Porque claro, han atacado las ciudades. ¿Ah? Han atacado las ciudades. Sí, yo creo que en un nivel macro, o sea, comparando con otras épocas y otras guerras, es como mucho menos que antes, claro, lo que tú dices. Pero al mismo tiempo es como que la parte tecnológica tampoco no ha logrado proteger tampoco por completo a estas poblaciones, porque claro, igual hay un margen de error muy arrecho. Y hablando de drones hechos por adolescentes, o sea, Claro. dígame tú. ¿Qué idea teníamos nosotros en 9º año de poder hacer un dron? Nada, uno estaba haciendo un Imagínate, volcán.
Yo recuerdo que en mi colegio... Echabas Alcacercer. Yo estudiaba en un colegio que era más moderno. Nosotros hacíamos volcanes. Y teníamos una clase de electricidad. O sea, no te También. imaginas tú qué cosa tan retrasada. Cuando los niños estábamos... O sea, ahora los niños están viendo que cómo hacen el ChatGPT y nosotros estábamos viendo cómo montar un Sócrates. Imagínate tú, te pedían una madera. Imagínate yo pidiéndole a mi mamá, mira, profesor, mamá, que me traigas una madera. Y mi mamá, ¿dónde compro yo una madera, yo, Harry? No sé, me dijeron en el colegio que llevara una madera. Una madera con un Sócrates. No sé cómo se le dice Sócrates en inglés. El donde enroscas el bombillo, the bulb. Okay. The light bulb. But not the bulb. No, No, the- no, no. The es lo que socket. está... The socket, I think. Socket, well, you know, ¿Cómo le dices sounds tú? like a string. Sócrates. Sócrates. Socket. Sócrates. que- so- Eso bueno, es como macundales, es igual. Eso. Pero viene de por ahí. El Flipa. cotufa, el contufray, cotufa. Efectivamente. Todo eso es igual. Puede ser eso. Realmente estamos No conectados. agarrabas la tabla de cortar en la cocina. No. ¿Será la tabla? A mí me compraron una tabla que, No. por supuesto, Reciclada. traía una madera. O sea, me dieron una madera de este tamaño. Mi mamá me trajo, mira, esto sobró que estaban haciendo un trabajo allá en donde ella trabajaba. Y que para que agarres y le... Entonces uno pegando... Imagínate, los muchachos hoy haciendo que si drones. Bueno, vamos con la siguiente noticia, muchachos. No, antes de la noticia viene... Antes de la noticia, claro, sí. Parece que estamos perdidos porque el martes pasado no hicimos programa. Antes de arrancar con la siguiente noticia ver. que le toca a quién, para ver. A ¿Qué? mí. La toca la negrura. Voy a recomendarles a todos ustedes, muchachos, que si están buscando montar no un trabajo, porque eso ya es para conseguir novios, ese tipo de cosas. Si quieren montar una franquicia, si ustedes quieren independizarse, si quieren una gente entrepreneur, si quieren una gente que echar para adelante y le gusta el tema de los seguros, por ejemplo, a lo mejor en sus países de procedencia trabajaron en temas de seguros, tenían una cartera de asegurados, les gusta el tema del corretaje de seguro, yo les recomiendo a mis amigos del Toro Insurance que tienen y ofrecen todavía el tema de las franquicias con baja inversión, entrenamiento intensivo, porque eso es lo importante cuando tú armas un negocio como este, que te ayuden y te lleven de la mano para que puedas lograr el éxito de tu negocio, no simplemente que montes una franquicia y dale tu rema y tú no sabes cómo se lleva eso a cabo en un país como este. Si tú quieres empezar con una franquicia del Toro Insurance, pues ya te doy el teléfono de una vez para que los llames, 786-800-2416, o por supuesto entra en la página web y comunícate con todos mis amigos allí del toroinsurance.com. Diles que vas de mi parte, son lo máximo. Bueno, Ok. ajá. Ahora voy yo con la próxima noticia, que es una noticia de golpe. De golpe, Ajá. golpe con golpe yo pago. Bueno, Beso con beso de nuevo. Esa es la ley del... Ajá. claro, le abrí una caña, como que le hubiera abierto una cerveza a la negra. Y la gente te quiere escuchar cantar. Es La negra Sí, canta la bien, gente la negra sí. canta bien. para el Ajá. Patreon. es La para el negra, es afinada. Bueno, de todo el grupo soy la más afinada. Bueno, Así yo- serán yo- los demás. Yo lo reconozco, Así serán los demás. Yo lo reconozco. Pero yo cuando usted ha ido a mi show del pueblo de uno, ¿quién canta? El público. Yo. Porque muteamos el micrófono. No, este es de golpe porque una concursante de Miss Universe Latina sufre terrible caída a más de 3 metros. Un impactante accidente sacudió la transmisión en vivo del reality show Miss Universe Latina este domingo 20 de julio. La joven modelo cubana Laura Pérez, una de las favoritas para la corona, sufrió una aparatosa caída al vacío durante un peligroso reto debido a una falla técnica en su arnés. Ella tenía que cruzar para agarrar la corona. O sea, era un reto que decía como, alcanza la corona. Y cayó. Yo me meo. Uy, no. Yo presita. No, o sea, que pobrecita le mandamos de aquí. Esa es la Tenemos foto. el video, ¿no? Oye, esa no es tenemos- esa. Yo no vi ese obviamente video. no es la foto. No es la Ese foto. es Esto inteligencia Esto artificial. es inteligencia artificial, que es maravilloso. Pero Si yo estuviera concursando ahí, Ajá. primero me dan la corona de una. Eso No sí. te ponen a hacer ningún tipo No me de- ponen a hacer nada. Segundo, no tengo que montarme en nada porque yo soy demasiado gigante. No, pero, o sea, ¿cuántas concursantes había? 25, 20, no sé. Ajá. Yo digo que no. O sea, porque yo sé que de las 20 la que se va a caer soy yo. Yo conozco mi Pobrecita. suerte. Y ella, esa Pobrecita, muchacha no pudo había haber visto- quedado paralítica. yo no había visto el Se terminal dio de video. duro. Se dio duro, claro, o sea, una altura Se de 2, dio 3 duro. metros. Tenía una los altura. tacones puestos. Yo me imagino que Tenía sí. tacones puestos. Ah. Y tenía, o sea, que era como... No se los va a poder quitar porque esos tacones que le quedaron para siempre. Papá. O sea, dime tú. O sea, Pero es que pobrecita. antes las mandaban a hacer otras cosas, ¿no? Como Cantar, a bailar. bailar, representa tu país. Exacto. ¿Qué zona estás representando? El Zulia.
Entonces, y uno- furruco. Entonces, o sea, es decir, te mandaban a hacer algo más folclórico, pero lanzarla así No, es un reto. En, o sea, en muchos programas de televisión, yo recuerdo a Chino y Nacho que una vez en Premio Lo Nuestro se quedaron atrapados arriba cantando, pero se quedaron en el techo. Y ellos estuvieron, mi niña bonita, y se quedaron arriba y siguieron cantando. Y se había dañado el motor del coroto y ellos veían a la producción y la producción como, Mi no sabemos qué amor, hacer, de ahí te van a tener aviéntate. que tirar. No, Pero de ahí a que te manden a agarrar Claro. una corona. O sea, ¿qué tan desesperada también tienes que estar tú para decir? Uy, tienes sí. que demostrarme que puedes ser Miss porque te tienes que lanzar de un lado para otro a agarrar la corona. Uy, no. No, que se la quede otra. No. Que se la quede otra. A mí me parece de verdad una responsabilidad que pongan a la gente a... Bueno, yo la verdad yo no... O sea, hay gente que le gusta la emoción, la cosa, la adrenalina, me tiro, me voy, submarinismo, bueno. Y si van a ponerla a hacer eso, ¿por qué no pusieron unas colchonetas abajo? No, y que además está preparado ella para un salto como ese. O sea, me parece algo delicado, no sé. O sea, yo creo que a veces el show como que toman más riesgo porque la cosa luzca increíble que lo que están cubriendo o protegiendo a sus artistas. A mí me parece terrible. Además, cuando tú estás concursando, muchachos, o sea, cuando estás concursando, tú no tienes cabeza para tanta cosa. Tienes que estar flaca, tienes que estar bella, no tienes que comer, tienes que contestar bien, tienes que no tener barriga, tienes que lucir los pechos arriba, simpática, el pelo batido, la bemba grande, no sé qué, provocar, sensi sexual, pero no vulgar, pero entonces más coqueta, pero ojo brillante. No, qué angustia. Y ahora Totalmente. Y ahora Ahora brinca. Y ahora sé Tom Cruise. Coño, pero ¿qué es lo que quieren? Totalmente. O sea, ¿Cuánto ¿qué- era el premio aparte de la corona? Plata. Ah. No se ha ganado. No. ¿Y eso dónde es? ¿En qué país? Aquí eso es aquí. es Telemundo, ¿no? Miss Universe Latina en Telemundo. Creo que es Telemundo. Telemundo. Entonces, imagínate la demanda. ¿Tú crees? No firman como... Claro que No, sí. ellos deben firmar como... Un release. como... Si te tira, como- ese es Sí, tu... o sea, si te tiras, eso es problema tuyo. Oye, Y si eso. no te tiras, descalificada. Y si no te tiras, te vas de cabeza. Descalificada. Claro. Es que esos errores de producción son muy locos. Es como, yo me acordé ahorita fue de Alec Baldwin. ¿Se acuerdan lo que le pasó a él hace como 5 años? horrible. Pero son errores de producción. Pero ¿qué, O sea, qué tipo de errores? Pero claro, ¿Qué fue ahí... ¿Qué le pasó? Él estaba en una película, en la Ah, producción sí, de una película. el y él disparo. disparó. Ay. Y claro, como él iba a saber siendo actor, bueno, creo que así es, que él, o sea, creo que él nunca fue a la cárcel ni nada. Lo que pasa es que él No. no sabía y él disparó y entonces mató a uno de los, creo que era alguien de backstage. Me dicen, están poniendo ahí en los comentarios que lo estaban grabando en Colombia el programa. Ah, El programa de las ok. Mises lo están grabando en Colombia. ok. Aquí, tú sabes, Melissa nos está dando Melissa información. dice, lo estaban grabando en Colombia. Melissa estaba pero trabajando con nosotros en producción. No sabemos si estaban grabando en qué, la caída de la muchacha o lo de Alec. No, al Baldwin, qué miedo, qué miedo. horror. Bueno, tú sabes que eso pasó en Venezuela hace 1000 años. Tú no eres de nosotros, pero pero quisiera ser. No. Quisiera ser. Estás ¿qué- tratando. quédate Te- gringo. te- te- tenemos un reto para que sea. Claro, hay que Te vas a lanzarse aventar de del vuelta. Foro Ambassador para abajo. Ay, Dios te ampare. No, nosotros tenemos una actriz, es una pareja de actores venezolanos muy querida, muy querida. Ella se llama Julie Restifo y él se llama Javier Vidal. Y ella en los años 1600, en una obra de teatro, disparó y había una bala. Y murió la persona, murió el actor. Murió el actor en vivo. Eso ocurrió. Y no fue culpa de nadie. Parece que un error de producción, parece que algo pasó y la persona murió en escena, en teatro. Y esas cosas pasan. ¿Ah? Una película que la hizo Eva Escobar sobre ese caso. Sí, hicieron Homicidio culposo. homicidio culposo. Yo estaba efectivamente. viendo Chespirito. ¿También? Sí. La serie. Buenísima. ¿Él también se disparó? Yo no sabía eso. Sí, se disparó la mano. Oh. Se disparó la mano. My Actuando. Actuando, el Se mismo. disparó la mano Se actuando. disparó, sí. haciendo ¿Es el el mismo? Chapulín Colorado. Ese es el mismo de El Chavo del Chavo del Ocho. Ocho. Chavo del Ok. Ocho. Porque escucho mucho de estos nombres, pero nunca he visto nada. Entonces, realmente no sé nada. maravilloso. A mí me parece increíble, yo no sabía que el nombre de Chespirito venía De Shakespeare. de Shakespeare. Ah, sí. O sea, es como un pequeño Shakespeare. Son como soquete, socket, Shakespeare. macundales, macandales. Todo está conectado en esta vida. Y George. sí, Te porque estás burlando, te le estás está- burlando. él Pero estaba- vale, no, o sea, así ya- es el idioma. Ya estuvo, Él se, ya él estuvo se de llamaba Roberto Gómez Bolaño, el actor, el Maravilloso. de quien estamos hablando, Roberto Gómez Bolaño, que es un gran escritor, además un gran creativo. Entonces él trabajaba como en esa época como creativo escritor. Y el jefe le dijo, es que tú eres como un pequeño Shakespeare.
Y entonces, claro, la gente eres como Chespirito. Y lo agarraron Chespirito y la verdad que le quedaba perfecto. Pero qué betas hay ahí. Nosotros le decimos betas a los chismes. ¿Qué clase de chismes? Qué de brollo. Buah. Yo no Eso sabía es muchas cosas. Mira, está muy bien hecha la serie. Muy Yo la bien vi hecha. completica. Muy bien. O sea, es ¿Dónde jueves, está? jueves. ¿Ya terminó? No. Este jueves viene otro capítulo. Yo estoy... Cosas que no son verdad. ¿Cómo qué? Ah, no. Lo dijo el mismo No, señor pero Biden no, ayer. dirígete a la cámara, por favor. No Pide quiero tu- que nos pide tu turno. desmientas. No Pide quiero tu- que nos No, desmientas. Pero y no me ¿dónde la dan? corrijas en vivo, por En favor. HBO. La aplicación, HBO Max. HBO Max. Ok, Si cool. pagáis, la puedes ver. Ok. Si no, nosotros te prestamos la cuenta. Ok, bueno. Que tenemos una para todo el equipo. Ah, sí. Eficiente. Me gusta. No. Está muy bien hecha, está súper bien. Es importante que, por ejemplo, tú que sabes tanto de la cultura latinoamericana la veas, porque habla mucho de lo que representa la producción mexicana para los latinoamericanos. Este programa logró cautivar a la audiencia a la audiencia familiar desde los años yo creo 70 que empezaron ellos a grabar hasta hoy. O sea, todavía hoy se sigue repitiendo la lata del Chespirito, del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, o sea, todo lo que los personajes que él creó, porque él creó muchos personajes. Todos esos personajes siguen los canales de televisión tradicionales siguen pasando esa programación. Es impresionante. La gente se sabe los monólogos, la gente se sabe el sketch. Mira, el Chavo del 8 tiene sketch que ya son repetitivos. O sea, es decir, ya sabemos qué va a pasar. Él le pega a este, el otro le pega al otro, este llora, la mamá sale, no sé qué. Pero era divertido volver a verlo una y otra vez. Entonces, ya que tú no lo has visto, Disfrutado, ve sí. la serie porque además, bueno, nosotros de verdad nos cautivó el tema de que lo de Doña Florinda, yo no sabía nada de eso. ¿Qué? O sea, para mí esa gente era toda virgen. O sea, Ay, mi amor. yo, claro, demasiado inocente. inocente. Yo también soy ¿Pero qué muy pasó con ella? inocente. ¿Quién es ella? Ella era Es una de un las actrices. personaje, Ok. Y se quedó con el... Pero me encantó y solo Pero comenté. también el culpable es él. Efectivamente. ¡Eso! ¡Ay! ¿Qué Tan, pasa? tan empoderada. No, ¿Qué no, pasa? porque siempre le echan la culpa a las mujeres. Claro. Y ella el ¿Qué viejo pasó? ¿Qué pasó? se rompió ¿Cuál es ese el asunto? matrimonio. Se rompió ese matrimonio por culpa de ella. Se ¿Y quiénes son no. ellos dos? Él es un personaje. Pero le estás echando la culpa a ella. Ya va, ¿personajes son la Por vida culpa, real? o sea, ella le hacía como ajá, y él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, porque hay, bueno, según lo que dice en la serie, ella le hacía ojitos y él, Es más culpable que ella. Como dice yo, ella era soltera. bueno, Eso. se acostó A con mí- medio equipo. A mí, claro, pero era soltera. Pero estaba comprometida también. Bueno, o sea, pero ahí todo el mundo tenía a mí culpa. me encantó una chica mexicana que vi en TikTok que me llegó por casualidad random y vi su video completo en donde ella explica: somos tan machistas todavía en Latinoamérica que vemos la historia de Chespirito y satanizamos a doña A Florinda, ella. la satanizamos horrible. Lo que pasa es que- diciendo, ella se metió en esa relación no sé cuánto. Entonces ella dice algo que hay que preguntarse: ¿quién era el que estaba casado? ¿Quién ¿quién era el que tenía? tenía los 6 hijos? Bueno, tú también, a ti te puede parecer quien sea en la vida y tú eres el que decide, tú que eres un hombre casado, comprometido con 2 muchachos y un perro. Y Lola. Pero O sea, el tema está en que ella se puso mala. Después ella comenzó a dar entrevistas y ha salido varios extractos de una entrevista donde ella dice, él es lo máximo, pero tiene 7 errores. ah, sí, eso lo dijo. Su esposa y sus 6 hijos. Claro. Oh. Pero igual no le Yo le, puede hubiera decir a respo- sus yo le hubiera hijos. respondido a ella, no son 7, son 8. Contigo. Y vamos a un corte. Y claro que sí. Él decía, no, mis hijos no. Sí, tus hijos sí. Hubiesen sido perfectos si los hubieses tenido ¿Pero esto conmigo. es en la vida real o En los la vida personajes? real. Ah, No, ok. los personajes son cualquier cosa. Es como o sea, un brollo de los del actores casting, como tal. exacto. Ok, No ok. es del show. En el show no te vas a dar cuenta, ni te vas a imaginar que Claro. ella Es termina como- con él. Suena como I Love Lucy. No sé si vieron todo ese Ajá, evento claro porque- que Amo sí. Lucy Ball. Lucille Ball, exactamente. Y bueno, él aparentemente le montaba cacho y El, ella... el cubano, el el, señor cubano. Ricky Arnaz, no. Ricky, sí. Arnaz, creo que se llama él. Ricardo Arnaz. Increíble. Sí, sí. O sea, me encantaba ella. Sí. Y lo que ella hacía con la comedia. Impresionante. Y bueno, para la época, una mujer tan brillante, o sea, sí, a mí yo lo veía justamente porque mi mamá la amaba, ese show y a ella. Pero después, entonces salieron artículos y él terminó como, creo que solo y extrañándola a ella, según Ella dicen- ella lo dejó, sí. Sí, ella lo dejó. La gente dice, explíquenle al gringo, que ya se perdió. Claro Cónchale, que esto mucho, sí. mucho ¿Qué le, chisme. qué le hay que explicarle? Lo, No, de, no. lo de Doña Florinda y el Ah, chavo, no, bueno, pero y tiene todo que ver la el serie. cuento. Cuando la Tiene que vea, ver la serie. cuando la vea, la hablamos en la mesa. Claro Cuando la que vea, sí. la hablamos en la mesa, pero por favor, verla para la semana que viene Dale. porque nosotros nos vamos de viaje en Nos agosto. vamos de viaje Empiezo en hoy. agosto. Empiezo hoy. Alguien escribió, pero yo no sé si esto es verdad, que se murió Ozzy Osbourne. Sí.
Oh, really? Sí, lo vi en redes sociales. Lo vi en redes sociales. O sea, lo han puesto varias... sí, o sea, yo lo han sí puesto vi. varias veces, pero yo no sé si eso No, es yo lo verdad. vi, yo lo he visto ir en redes sociales varias veces. Sí, sí. O Bueno, sea, pero ya estaba para allá. ¿Cuántos ¿cuál? años tenía? No, 76. 76 Pero años. dicen. llevaba... No, lo que pasa es que Ozzy Osbourne se metió hasta cochino frito a las 3 de la mañana. O sea, Ayer fue uno de las Bill Cosby. se murió uno del Big Cosby. ¿Del Big Cosby no? ¿Del Big Cosby? De Bill Cosby. De uno de los del elenco de El Bill Cosby. muchacho en bello. Costa Ya Rica. va, dicen que eso fue mentira. Ya va, Se el ahogó. que era... ¿cómo se ¿El llama él? hijo? Urkel, Steve Urkel. Sí. Pero ya va, porque yo vi algo que decía ¿Cómo? que era... O sea, alguien dijo como que, ajá, otra vez van a confundir la gente. Lo vi antes del show y yo dije, no sé si es verdad o mentira entonces. Era el muchacho, que era súper chévere. Y la gente está diciendo que qué vaina, que ahora no lo podemos ver porque ese programa no está al aire por culpa de lo que pasó con Bill Cosby. Dice aquí, he has not died. Que dice Se que no. murió Lo que pasa ahogado. lo que pasa es que a la gente la matan y la vuelven a No, matar. sí se murió ahogado. Se murió. O sea, uno de los hijos de Bill Cosby en la Exacto, serie. que eran en la como serie. 500. Sí, porque eran muchos hijos. Ah, Se ahogó, y que supuestamente ahogado en Costa Rica, no lo sé. En Costa Rica se ahoga mucho la gente porque Bueno. las olas son grandes. No, ¿y para qué se mete? No se metan allí en esas playas. Vengan a la Florida, que aquí hay tiburones, mejor. No es lo y ahora mismo. viene eso que te come la carne. Claro, la bacteria. Hoy estaba viendo justamente que en una noticia de Univision que decía que ya está activa lo de la bacteria come carne. Tienen que tener cuidado, muchachos. No entren a la playa con heridas. ¿Por En el qué? corazón. ¿Se puede? Ni siquiera heridas en el corazón. En el corazón. No, Wow. si tienen un despecho, no entren a la playa. Porque Ok. les agarra el corazón y se los come. Consejos de a quien le toque. Ok. Siguiente noticia que, bueno, realmente sigue la misma línea de la anterior. Katy Perry casi cae de una mariposa flotante por fallo de su mecanismo durante concierto en San Francisco. Tuvo que interrumpir brevemente su interpretación tras un fallo en el mecanismo de una mariposa flotante durante su concierto y el artefacto en el que se encontraba en el aire, la cantante se sacudió de forma abrupta, haciendo que casi cayera la artista. Pocos segundos después, la mariposa volvió a operar con normalidad y la artista siguió cantando And you're going to hear me roar, me imagino cantando. Claro. Ya ven que yo no canto. Más tarde publicó en Instagram una foto con gesto de susto y la frase Good night Sam friend, tomándose con humor el incidente. Bueno. Impresionante. Se Y fue. me El hizo recordar, personaje, ¿no? O sea, ahorita tampoco. Casi todas las artistas grandes la industria. Ajá. Yo he ido a ver a muchas de estas. Pink también vuela. Yo la vi a ella, Y además espectacular, Pink, en una luna. Pink hace como malabarismo en el aire. Bueno, lo que vimos hace un par de semanas con Beyoncé. Yo creo que la única que no vuela es Madonna, pero tiene una edad. Pero ella se cayó en algún momento, Madonna. No, también. Madonna se ha caído 30 veces. La agarraron del cuello y la empujaron para abajo. Claro, por loca. Claro, cayó de para atrás. Cayó de Ajá. para atrás. Porque Ajá. la jalaron del cuello. Pero ella no estaba volando. Ella estaba cantando en la una escalera. Pero yo lo que creo es que también este tipo de cosas. Y tengo entendido que por eso es que Shakira suspendió varios conciertos por temas técnicos. O sea, supuestamente, claro, imagínate, son tantos detalles, las luces, los monitores, las pantallas, el equipo de baile, no sé qué, el vestuario, la banda, son tantos detalles que imagínate, ese cableado para que esas mujeres vuelen por los aires, eso está complicado. O Es sea, una producción mamostrófica. ¿Tú es- fuiste a ver Justin Timberlake el año pasado? No. Yo los vimos hace varios años. Ah, sí. Y fue, pero fue... ¿Tú no estabas? No me invitaste. No, Justin Timberlake no. No me invitaste. No, No me invitaste. No, pero no, yo no. sí vi que fuiste. No, yo no fui. Justin Timberlake nunca lo he visto. No, porque voló. Pero sí, él se monta en el... como una plataforma. No. Es como un rectángulo grande Y y, vuela. va girándose y él también está como agarrado por unos cables, pero claro, se pone como a flotar y a volar y Pero luego, ¿cómo? o sea, claro, uno dice, pero la producción atrás de eso, o sea, y que para que lo transporten de ciudad en ciudad para la gira, impresionante. Es O sea, complicado. ¿cómo llevan eso de un país a otro? No, O sí. cómo, no sé, o sea, no sé, muchas No, no preguntas lo de llevan. la Y producción. cada una tiene uno. No, y cada vez la Yo, producción- Harry, de ahora en adelante, en los shows que giramos, vas a volar. Tienes que volar. Sí, ya me imagino. O Este- saltar por una corona. Claro. Hijo único. No, yo no. en el público. Aquí está. No. Yo siento que el espectáculo, o sea, el espectáculo sí se enriquece. La verdad que, Sí. o sea, por ejemplo, Es muy cool. cuando yo vi a Pink volando,
y de las piruetas que hacía, porque no solamente como estas que van como en una cosa, como un carrito que parece aquello el tolón, o sea, que va como bubo. No, esto es de verdad Pink que va, o sea, dando giras y la tipa va cantando, girando en su propio eje, y una cantidad de cuerdas, las alas, no sé qué. Eso es impresionante. Sí. Pero la verdad tú dices, un solo cable se va. Y adiós. Y mi amor, ahí, o sea, murió haciendo lo que le gustaba. Murió en el escenario. Bueno, murió volando. Ana Lucia dice, las caídas de Juan Gabriel fueron las más épicas. ¿Por qué? Y no se subió ningún Imagínate cable. Y él se caía ahí. Que hubiese montado Juan Gabriel en un cable. ¿Tú no has visto las caídas de Juan No. Gabriel? Ay, Dios lo tenga donde lo tiene que tener, pobrecito. Pero se caía Ok. horrible. Y Claro, horrible. porque se ponían a inventar de bailar para atrás, chasca, 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 y cayó. Pa. Sí, mira, Soy ahí está capaz. saludando Irma. Saludos, Irma chicos. Beso. María. Ah, qué Besos, Irma. Qué Saludos, bella. Feng Shui. Sí. Feng Shui, yo hago caso. Mira, me puse esto azul. Nuestra querida maestra Feng Shui que nos está viendo en este momento, que Porque además estamos ella es la que nos ha retrógrado. dicho todos los colores con que tenemos que trabajar en este show. En este show. Y por eso... Claro que sí. Estoy como Estás desajustado. como raro, se te No, ve. lo que pasa es que estoy acostumbrándome Se a te ve tener... raro. Espérate un momento. Estoy acostumbrándome a tener los audífonos que son un tema también. Irma me dijo que, no me dijo a mí, dijo que había que ponerse algo azul porque estamos en Mercurio retrógrado. Ujú. Que eso también es otro detalle. Oh. Claro, my estamos gosh. en Mercurio retrógrado. No quiero todas hablar de eso. Para todas ¿Por esas qué? personas que... Me pega, me pega. ¿Te pega? Tú eres Virgo. Sí. Bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con Mercurio retrógrado? Yo no sé. No. Yo ¿Te pega digo más- te pega tenga más que a ver. todos nosotros? No, yo no sé. Eso sí no sé. No sé mucho Pero del te pega horóscopo. ¿cómo? ¿Cómo te pega? Cónchale, se me han quemado freidoras de aire así. O sea, me han pasado cosas muy raras. ¿Dónde las compras? Choques, vainas, fallos tecnológicos, vainas así. Entonces, yo prefiero no saber. A veces Lola dice, adivina qué está pasando. Y yo, no sé. No me- Es hasta el... 11 de agosto. 12 Hasta el 11 de agosto. Desde el 18 hasta el 11 de agosto. Y nosotros nos vamos el 12. El 12 salimos para Sudamérica. ¿Y ustedes claro. planean esos viajes? Sí, Yo- claro. Yo te voy a decir una cosa. serio? Nosotros lo Eh, planeamos con Mercurio retrógrado. No, y se lo digo aquí delante de todos ustedes que están conectados. Yo de verdad trato de no viajar en Mercurio retrógrado. No por nada malo, no hay nada cabalístico ahí de que te va a pasar algo malo. O sea, eso sí no creo. Lo que sí siento es que cuando uno viaja en Mercurio retrógrado, todo es como más lento, como que se te retrasa el vuelo, como que tienes que esperar mucho en el aeropuerto, porque mira, cuando llegas de repente a la ciudad donde estás, entonces que hay una persona del grupo que no está registrada y no tiene habitación. O sea, no solamente es el tema del avión, es todo el tema. Que de repente llegas a una ciudad y entonces el chofer que te va a buscar, el tipo no sabía que la hora era la hora. O sea, Claro. mira, a mí me pasó tantas cosas en Mercurio retrógrado cuando he viajado, porque yo tengo 11 años girando, no volando como Katy Perry, pero sí viajando por todo un montón de sitios. Y entonces, claro, cuando pasaban el cosa, oye, estábamos en Mercurio retrógrado. Entonces yo trato de ver, son 3 veces al año. Ajá. Son 3 semanas, 3 veces al año. Yo tomo mi agenda. De esta fecha a esta fecha, no, está Mercurio retrógrado, entonces no viajo. Me quedo en mi casa. Mejor. Y feliz, además, me quedo en mi casa porque además ya estoy en un momento de mi vida en donde estoy feliz de quedarme en Miami. O sea, me parece fantástico estar aquí, hacer mi show, venir para acá. Nos caemos a palo. Nos caemos a palo porque cuando uno viaja no puede beber, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, porque entonces estás cansado. Porque ¿Ah, entonces, sí? no. ¿Te cuidas mucho de viaje? Sí, Más. y además no trato de comer cosas raras o, ¿sabes? Te cuidas porque tienes un show, hay una responsabilidad, Con la gente. de miles de personas, de miles de personas que... No, y además que estos shows nosotros los preparamos un año, o sea, con bastante tiempo de anterioridad y nosotros no nos podemos dar el lujo de enfermarnos cuando vayamos al show. Y no sabes cuándo vas a volver, quizás el año que viene, pero quizás no. Exacto, A veces pasan exacto. ciudades como muy diferentes. No, y hay remotas. uno va a ciudades que, por ejemplo, dice, mira, yo a lo mejor no vengo en 3, 4 años para acá. O sea, y nos ha pasado últimamente en Los Ángeles, lo que vamos a hacer. Y teníamos 4 o 5 años. Dije 4 y la gente en el público, 5. 5 años sin ir a Los Ángeles. Y bueno, primero porque no hay tanta gente. Segundo, Ahora hay menos. ahora hay menos. Qué vaina. Segundo, porque la gente también, chévere que también descansan de uno. Y uno va y bueno, y vuelve y no sabe cuándo Con vuelve. un show fresh. Y Sí, con un también. nuevo show. Sí, También uno claro. espera sacar un nuevo show Claro. y darle algo diferente a la gente que pueda... que la negra, mira lo que le ponen ahí. Ah, sí. Quiero saludar a Paqui Romero, que está en el super chat, pero no dijo nada. Hola. No, hola, Paqui Paqui. Romero dice, Sofía, eres un encanto. Bueno. No, pero esa es otra.
Ah, no. Lo que pasa es que lo tengo en el super chat, pero no la tengo aquí. Dice, Sofía, eres un encanto. Una princesita bella, un cuerpazo, emprendedora. Y una mujer que representa a la mujer venezolana como la mejor y más auténtica. ¡Qué bella! Y no me he lanzado a buscar la corona. No la conoces, Paqui. No la conoces. Paqui, no. gracias. No la gracias. conoces, Paqui. Mi tía Paqui. No, mentira. No la conozco también. No la conoces, Paqui. Me No la encanta. conoces. No la conozco. Bueno, saludos de Guatemala. Vamos para Guatemala. Ah, sí. Dice Ana Lucía Arroyave. Ah, qué bonito. Dice que saludos de Guatemala. Hay gente que también ha Vamos a escrito cuando desde el Barranquilla. 21 de noviembre, ¿no? El 23 de noviembre. 23 de noviembre estamos en Ciudad de Guatemala por primera vez. Vamos a llevar el pueblo de uno Eso allí. como Thanksgiving. Vas a estar allá como ¿Cómo? casi que para Thanksgiving. Ah, es Thanksgiving. No Yo- me acuerdo. Más o menos. ¿Sí? No sé, por ahí. No sé. Debe estar ahí. Ah, ¿y el pavo? Allá, Hay que cortaremos llevar. el pavo allá. Hay que llevar. Hay que llevar el El pavo para los pavo. guatemaltecos, nuestros amigos. Sí. Los guatemaltecos tienen un nombre. Ay, yo no me ¿Cómo como así? como Chepino Los cuates, o... los cuates. No, ¿Qué es es como Chepín. Chapín, Ah, es Chapín, yo creo que es Chapín. Como decir nosotros chamo. Sí, Ellos Chapín. dicen Chapín, creo Sí, que. sí. Entonces es como su identificativo Claro. de Guatemala. Sí, sí, porque yo Totalmente. conozco algunos guatemaltecos y se dicen, no, él es un Chapín, algo así. Es como decir un tigre. Que los, Pues los dominicanos, dominicanos dicen, "Vengan, "Ese es mi tigre". ¿Qué es mi tigre? Entonces tienen como un, no sé, como los colombianos dicen parce. No, pues, Exacto. Ellos y los, son... los Y los mexicanos gringos no. decimos bro. Claro, Bro, dude. ¿Y los mexicanos? Cuate. No, dicen primo también. ¿Cuánto? ¿Qué onda primo? Primo. Se dicen primo. Qué buen acento. ¿Y Y cuate también, ¿no? Pues un cuate. Claro. Chapines. Chapines, ¿no? Chapines. Sí, tienen como decir nosotros chamos y entre ellos se llaman chapines. ¿Y tú sabes cuál es el nuevo de los gringos? El nuevo bro, este es del Gen A. Mi hija me lo enseñó. Es chat. Chat de chat, super chat, chat. En vez de bro, dicen, nah, chat, you know what I'm saying? Chat, we ain't doing that No, over pero there, qué chat. complicado. Si apenas yo me estoy aprendiendo el bro. Exacto. Claro, nos Exacto. ha saltado para el dude. Chat. Dude. Ya No, no. yo no he pasado para allá. Dude es desde los Me 80. quedé bro. Claro, yo sé. Claro. Dude. I'm a dude. Yelix Hernández dice, hablan del mejor concierto de Las Vegas de los Backstreet Boys. Ah, sí, están ahorita Uy, yo en fui la a esfera. verlos. Están en ¿Fuiste la a esfera. verlos? No allí, pero yo lo fui a ver hace 2-3 años aquí en Florida. Y, coño, el que creció con Backstreet Boys goza de ese concierto. Y fui con mi hija porque mi hija Ah, es muy dicen fan. güey, perdón. Ah, ¿Qué? Los mexicanos, güey. Dicen, güey. Güey. Yo, yo trabajé. Tú trabajaste. Esto es una. Como doble de los Backstreet Boys. Una anécdota, no. What? Ojalá. Una aneda. Esto es una aneda, como dice una amiga mía. Esto es una anécdota. En los años 2000, sí, estábamos en el año 2000, creo que justamente en el 2000. Acababa de ganar el difunto. Los Backstreet Boys se presentaron en Caracas y en Maracaibo. Hicieron una gira, creo que Caracas, Valencia y Maracaibo. Hicieron 3 conciertos. Y en Caracas hicieron 2 conciertos. Entonces ellos me contrataron como la gente de producción, contrataron un montón de gente y para trabajar allí. Y a mí me contrataron o sea, me llamaron para ser traductor de la parte de cocina Mi alma. con la parte de producción venezolana. Entonces yo estuve ahí en el concierto y los conocí. arepa. Los conocí de lejos, es decir, Ajá. no te le podías acercar y no sé qué, no sé cuánto. Y nos pasó que, claro, nos ponen a todos ahí y nos dan como las instrucciones de, miren, muchachos, estaban ellos de moda, estaban de furor, de locura, las carajitas se morían, gritaban una vaina, que las colas, la cosa, Caracas colapsada, la vaina. Y entonces yo estaba en la universidad y nos dicen, no, que miren, no se les puede acercar, no los pueden mirar, no pueden no sé cuánto, no le pidan autógrafos, no, olvídate de fotos. No existía esto, muchachos, no existía nada de eso, no existía ni mensaje de texto, o sea, no existía nada. La gente llevaba cámaras como 3 veces, plac y flow. Kodak. Kodak. Y Kodak o Fuji. Y Exacto. era con ese flash que te dejaba ciego para siempre. Entonces no pueden traer cámara, no pueden traer esto, no pueden traer... Y no pueden decirle a nadie que trabajan con nosotros y no sé cuándo. Tuve una cantidad de indicaciones. De repente el tipo se va y una chica que yo tengo al lado que nos acaban de dar las indicaciones empieza a llorar. Y yo le digo, ¿por qué tú estás llorando? Y ella dice, es que yo no puedo. Cuando estos muchachos vengan, yo la voy a perder, yo no voy a poder controlarme frente a ellos. Entonces, te van a botar. No, se calmó, le dimos agua, la vaina, no sé qué. Llegaron los tipos. Y cuando llegaron los tipos, la mujer otra vez arrancó en llanto. O sea, y claro, y el tipo de producción le dice, ¿qué te pasa? Y yo le pongo, es que yo los amo. Despedida por loca. ¿La botaron, en serio? Claro, le dijeron, te tienes Ay, que mi ir. amor. Claro, por loca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te perdiste de trabajar con nosotros 3 días, 4 días ahí. Claro. Estaba enamorada. Claro, Le pasó. enamorada de los Backstreet Boys. Ellos lograron algo que jamás he visto sino en, yo creo que Servando y Florentino. Ciertos artistas lo logran. Es como captan como un amor de una generación entera. Entonces, yo fui
al concierto también de Servando y Florentino en el Casella Center hace como 2 años. Qué impresión lo lleno y cómo bailaba la gente y el amor y la gente ahí dejó todo ahí en ese estadio. O sea, impresionante, ¿no? Cómo la música te lleva a un momento. O sea, Lo que pasa es que para nosotros, Servando y Florentino, siempre es que estaban desde chiquitos en el escenario. pero Claro, lo mismo con con Salserín. ese muchacho. Salserín, sí. Igual que Claro. con los Backstreet Boys. Ellos estaban, pero más teenagers. eran. Más todavía, porque Pero sí. Servando y Florentino eran niños. Eran Chiquititos, niños sí, y sí, estaban sí. en sábado sensacional. Es verdad. Entonces, que es como decir aquí, no sé, que no usted, no sé. No hay. The Jackson 5 era un poquito parecido, pero claro, no Sí. llegó a la... Sí llegó a, no sé, la misma fama, pero sí llegaron a cierta fama, pero lo que pasa es que después Michael Jackson los dejó en la sombra, porque Michael Jackson es como el king of pop de todos los Sí, tiempos, pero ajá. sí. Pero sí, hay como... No sé, es impresionante cómo la música logra eso, ¿no? Como conectar a una generación, o sea, y es increíble que uno ve ahora, por ejemplo, la esfera, que yo he visto un montón de imágenes. La esfera está en Las Vegas, y el que no lo conozca, este lugar enorme, como una esfera, por supuesto, que tiene pantallas por fuera y por dentro. Entonces hacen un ojo humano, ponen de todo. O sea, es impresionante lo que han logrado con Las Vegas, de verdad que es un sitio increíble. Y tú ves que la generación que se graba, que ahora hacen video, son todas señoras. O sea, señoras que se tienen que tapar por aquí porque esto es full de canas. O sea, claro que sí, Por que tienen favor. este cintillo de canas a lo loco. Nosotros o sea. fuimos a ver a Maroon 5 Claro. y eran un poco señoras, ¿verdad? Había una que estaba, todavía le debe doler el brazo. Estaba... Que nada más movía el brazo, porque el otro lado brazo lo tenía paralizado. O sea, fuimos a ver Maroon 5 y de verdad, a mí lo que me impresionó del concierto fue la variedad de público que tenía Maroon 5. O sea, tenías muchachos de 20 años como, señor. oh my God, this is amazing. Y tenías señoras, pero de andadera de voy, o sea, o sea, el rango. Pero tú ves ahora los Backstreet Boys, claro, son gente ya de 40 para adelante, Sí. que era lo que le gustaba El más joven. las muchachitas, porque estamos hablando que si ellos fueron a Venezuela en el año 2000 y estaban en un rango de 17 para 25, Sí. pues súmale No, 25 claro, años no. más. Es un reto. Claro, entonces estamos hablando de gente que ya está acá cerca de los 50. Entonces tú ves gente que ya tuvo 2 cesáreas, exacto, ya tienen unos hijos grandes, ya entiendes, ¿sabes lo que te digo? O sea, no se puede estar moviendo muy duro porque La cadera. tienen la asiática 1000, Arrecho. están buscando su yo interno, claro que sí, un divorcio, 2 dejadas, un Tinder activo haciendo match, claro Ajá. que sí. Sí, muchas cosas, ¿Cómo no? pues. Y ellos también, porque los Backstreet Boys ya tú ¿Cuántos años tienen ellos? bueno, esa No, el más edad. joven es Nick. Yo lo vi por el concierto. Me acuerdo que me dio curiosidad. Yo creo que él tendrá hoy en día 42 por ahí. Y él es el más joven. El mayor era Kevin, yo creo. El catire. Que es el primo de Brian, creo. No, Es- son hermanos. primos. Son hermanos. Ah, no, que Yo creo que son primos. No, Ustedes yo saben me unas confundí. cosas, yo El no catire, sé. ¿cómo se llama? El rubio. Hay 2 catires. Es Brian y Nick. No, hay uno que es pelo rojo. Pelirrojo, no Que es creo. como ¿Era Fla- Howie? Estamos con el mismo grupo. Claro. Backstreet Boys. Serenata Yo Guayanesa creo que no era. No, era AJ. No, vale. Pelirrojo no. Yo creo que no. Serenata Guayanesa no era. La pulga y el piojo. El gringo es como, what the fuck. O sea, primero Chespirito y ahora... No me hagan esto. Es como, Mira, yo oye. decir, ¿y el pelirrojo de Servando y Florentino cuál es? Ajá. Tú Tú dirías sabes, que- ¿what? Ya va. No, pero sabes que la gente cuando dice Servando y Florentino, hay mucha gente que no sabe quién es uno y quién es el otro. ¿Cómo no van a saber? Claro que sí, muchísimas gente como Mau y Ricky, las cosas como son, Ah, te no, quiero Mau y mucho. Ricky, yo estoy confundida. Y como aquellas que cantaban en España que se llamaban como Luca Luca y y- no sé quién. Lu- Tanto la quería. Tanto que eso, que nunca sabían quién era Luca ni quién era el otro. Sí, o yo sea, me uno acuerdo de decía eso. siempre Yo no sé. corridito, así como Luca fulano. O sea, pues, ahí agarran, cualquiera le responde. Entonces, cuando uno habla de Servando y Florentino, hay mucha gente que, ¿cuál es Servando? Entonces, ¿cuál es Florentino? Y tú, el Florentino es el pelo liso largo. Ah, ok, el flaco. Ah, ya. Y el blanco entonces no es Florentino. Entonces, siempre hay... Pero en los Backstreet Boys... Ajá, ya. Son muchos. son muchos, 5 pero es mucho. hay unos que es Carter, apellido Carter, Nick Carter. que tenía un hermano que se despachó. Se fue, se murió. Ay, Sí. pero sí. Ah, sí, sí. claro. Pero él no era parte de... No, Ese no era Aaron hermano. Carter, él era un artista aparte, claro. Aparte, como los Bee Gees. Sí, él murió hace varios años. Como los Bee Gees, que uno hermano que no forma parte del Sí. grupo se despachó. Se despachó. Mira, yo quiero mandar un saludo a... Saludo, no voy a leer. A C. Marian SM. No sé qué significan esas siglas.
Saludos chicos desde Chile, se les quiere, soy venezolana por supuesto. Saludos, gracias Marianne. Ella hace la acotación. Como soy venezolana, cuidado ahí. Y Claro. Roseli Testino dice, ese gringo es un tipo muy culto y estudiado. Es, Mucho, Dios mío. mucho. Lo que es más el más sorprende- inteligente de esta mesa. Lo que más sorprende del gringo es la profundidad que tiene de la cultura nuestra. Es verdad. Los amo. Sabe quién es Por Servando y eso. quién es Florentino. Y claro, es increíble. Y porque- sabe quién es Mao y quién es Ricky. Claro. Tú sí sabes la diferencia de quién es Mao y quién es Ricky. Sí. Sí Pero, sabe. y sobre todo después de conocer a su mamá, obviamente. Ah, qué lindo. Pero justamente hablando de eso, quiero hablar un poquito de Háblame Gringo. Para los Eso. que no saben, yo tengo una academia justamente de inglés, de enseñar inglés y español. Porque hay un poco de programa por ahí que cuesta miles de dólares o te enseñan de manera tan aburrida o ni siquiera hablan bien el inglés. Y justamente yo te enseño de la misma manera que yo aprendí español de adulto para que no te aburras y de verdad aprendas inglés por fin. Porque justamente no subimos, hablando de caídas, estas caídas de hoy, no subimos, es algo que yo leí en Atomic Habits, Hábitos Atómicos, un libro fantástico para el que quiera lograr cualquier meta. Nunca subimos al nivel de nuestras metas, sino caemos al nivel de nuestros sistemas. ¿Y qué significa eso? Justamente necesitas un sistema que te permita lograr tu meta y tener la disciplina que se requiere para hacer algo como hablar inglés y sobre todo de adulto. Entonces yo te invito a Háblame Gringo, en hablamegringo.com justamente con el código gringo30 pueden conseguir 30% off. Así que espero verte allá. Tenemos 3 clases en vivo a la semana de todos los niveles desde cero, tú no sabes ni decir hi, hello, fine, how are you, hasta más avanzadito para las personas que quieren más enfocarse en reducción de acento, entre otras cosas. Entonces espero verte allá en Háblame Gringo. Me encanta hablarme gringo porque, como dice el señor gringo, si usted no sabe ni siquiera decir hello, él lo va a llevar hasta que usted sepa quién es George Washington. O sea, que usted sepa que... NPR. que es NPR y todo NPR, eso. bro. Bro, que la, chat. que la gente se entere Ahí de poder voy, hablar ahí inglés. voy, poco Tú vas a poco. becada, Chat. vas becada. Ya, ay, sí. Concha. ¿En qué nivel, más o menos? Concha, le vamos a tomar un 1.8. examen de nivelación que tenemos también. ¿Cómo? 1.8. ¿Cuántos niveles tienes tú? Yo tengo desde 0, intermedio y avanzado. Entonces, Ok. tú tomas un examen de nivelación al entrar y ya con eso te empieza a orientar. También tenemos full lecciones ya pregrabadas con tareas y pruebas y además también una aplicación donde tenemos una comunidad. Entonces, realmente Tipo ya... Duolingo. Sí, estamos agregando, o sea, Duolingo tiene cierto, lo que se llama gaming, ¿no? Muchos juegos. Yo tengo una plataforma más enfocada en la parte funcional de hacerte hablar, porque el idioma es crear. Y el problema con algo como Duolingo, que es divertido al principio, como que, hat, gorro, piso, flor, pared, wall, es que en el tiempo te aburres, porque es muy monótono. O Ay, sea, sí. nadie Sí, se sí, quiere sí. quedar aquí que, voy a adivinar la palabra. No, necesitas que alguien te rete, que te hable. Y en Háblame Gringo justamente tenemos profesores fantásticos que te ponen ¿Cuántos a hablar. profesores tienes tú? Tenemos como 5 profesores como- ya. 5 Tengo, profesores. tengo a las 2 niñas A Lola. y a Lola. Y la señora que me monta las arepas también la estoy enseñando. Sí, no, mía. Ella también Que está si no habla becada. inglés, no. No puede trabajar en la familia. ¿Cómo se llama? K. Sí. La conocen los profesores. Claro, porque ha raspado todos los niveles. Ella te ama. Ha raspado todos los niveles. Te quiero, K. Ay, ella es lo máximo. Ella vino el 31. Mire, muchachos, ¿sabes qué? No quiero darle mucha ¿cómo se llama? Delay. No quiero retrasar esta presentación que tenemos hoy. Porque tenemos a un grandísimo amigo ya aquí en el estudio y queremos ya sentarlo para que empiece a hablar con nosotros. Él es increíble porque además pone a bailar hasta a una gente en un velorio. Usted está triste, usted está deprimido, usted siente ganas de no seguir viviendo. Usted pone este cantante y que mezcla todos los ritmos juntos y usted empieza a mover las nalgas y ya se le olvida que está en el velorio, que está enterrando al tío Ay, y que Dios no mío. tiene ni cómo pagar la La urna. vida, Entonces por usted favor. monta, usted agarra la urna y empieza a bailar. Tío, para que te vayas alegre. Así que vamos a presentar sin mucho preámbulo, sin mucha onomatopeya, vamos a presentar a nuestro gran amigo Guayna. ¡Bienvenido! ¿Qué parazo? Gracias por venir. Encantado. Claro, la negrita viene hasta aquí, vente. Aquí está. Bienvenido, brother, bienvenido. Aquí están los micrófonos para que te comuniques con tu pueblo. ¿Qué clase de entrada, papá? De animador de velorio y Ni todo. la Casa Blanca tiene tanta entrada. Vamos a ver cómo va la salida. Ay, Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mano, súper bien, contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad. No, Para mí es bien encantado. importante estar aquí compartiendo y sabemos pues lo que significa tu trabajo y tu plataforma. Gracias, Así que gracias muy por feliz de estar aceptar. aquí y que ese saborcito tequeño nunca salga de mi vida porque lo tengo en mi casa y lo Yo tengo sé. cuando salgo. Entonces está por todos lados. Tu casa, con tu esposa, la familia de tu esposa, También. que son todos venezolanos, los conozco perfectamente, son súper chéveres. Oye, tú sabes que los otros días estaba yo de antojito, porque tú sabes que esa vaina, como dicen ustedes, se pega. La Y barriga. compramos. ¿Cuál fue el chocolate este que se exprime, que es como naranja? Nutella Ovo Maltina. o Martina. Ovo me Maltina. encanta. Que es una vaina Rico. seria. Wow. Qué Sí. rico. Es mitad co- aire, mitad Ovo Maltina. Mi Pero favorito. está bueno. Está bueno. ¿Es o no? Es verdad. Mitad aire, mitad Ovo Martina. Pero lo que hay de Ovo Maltina vale la pena. Vale la Ah. pena. Pero la arepita Porque de con repente diablito. hace así. ¿Qué pasó? ¿Dónde Yo se la fue? rompí. Mi dinero no vale. Como la pasta de dientes, la hacías así con Claro. el cepillo por frente. ¿Y la arepita con diablito te gusta? La arepita con diablito. Todavía no llega, todavía no he desbloqueado ese nivel de venezolano. Eso para la Dale, playita. Ninosca, unas arepas ahí, pues. No, arepitas sí me las he echado, pero diablito. pero Arepita ese con diablito tecnicismo no ha todavía comido. no tengo ese código. Claro. Tú sabes que él te habla con toda la propiedad porque él es americano, pero casado con una venezolana. Me echaron la historia allá. Entonces- Pero no habla español, habla venezolano. Increíble, ¿verdad? Venezolano. Increíble. Qué locura. Muchas gracias. Increíble. Compartimos Siempre- muchas cosas extrañas. Yo estuve viendo una entrevista tuya y justamente tú jugabas béisbol y yo jugaba béisbol. Ah, qué Tú- chévere. y ¿Qué tú- posición era? Yo era shortstop y pitcher. Oh, right-handed. Yeah. Tú No, eres I'm zurdo. lefty, yeah. Ah, muy bien. ¿Qué jugaba? First base y... Y pitcher, sí. Ajá. Tenía que esperar que fuera un juego completo para yo poder venir a pichar el segundo. Y dije, no. Claro. Aquí no. Ajá. Si no me trae un Game Boy, no juego más. Sí, porque it's 2 games every single... todos los fines de semana son Jugabas doble juego. Un double header. Un doble Sí. Nosotros no sabíamos que tú jugabas béisbol. Yo gringo. tampoco sabía. ¿Qué Lo pasó ahí? extraña. ¿Fracasaste? Lo Claro. extraño. Un poquito. Yo. Sí, no, te estoy yo jugué hablando a hasta- ti. No, yo jugué hasta los 20 años. ¿Que te lesionaste? Hasta el segundo año de la universidad. ¿Te lesionaste? ¿Qué tal? No, yo decidí ya dejar de jugar porque tenía que trabajar. Claro. Sí. Me puse serio. Era, se llama era, eso. Me era, puse serio. era muy competitivo además porque ya era D1 béisbol ya es muy competitivo, ya es un negocio. Porque ya si te becan, por ejemplo, yo no fui becado y entonces ya Ya se los que sabe la becan... calidad que era. de Malazo. jugador. Malazo. En la Sí, banca todo el totalmente. tiempo. No, eso es un negociazo. Bueno, tanto así que hoy en día le pagan a los jugadores. Eso es un de NCAA. Hoy en día ya aprobaron y antes solamente les daban becas, pero claro, la cantidad de dinero, ya estamos hablando de algo mueve. cultural aquí, Claro. es impresionante. Entonces ya decidieron y aprobaron darles dinero y ciertos beneficios a esos jugadores, porque quizás después no van a la liga profesional, pero claro, están trayendo una cantidad de gente de esos juegos, porque eso es una furia aquí. ¿No te pasa que cuando tú hablas de eso, a veces sientes como que un poquito el prejuicio porque siempre está el amigo del barrio que dice, mano, yo era tremendo boxeador, lo que pasa es que un día me sacaron la quijada, me dieron un puño y tuve 3 meses sin levantarme y pues, tú sabes, pero yo era el que iba por ahí para ganarle a Lee, tú sabes. ¿Y cuántos años Yo jugaste ese tú coño, béisbol? Cuando yo jugué desde mis 6 años hasta los 22. bastante. Sí, sí. ¿Y Tuve qué- becado por pelota también, pero no sé, llegó el momento como que me aburrí. Y dije, mano, ¿sabes qué? Como los peloteros izquierdos tienen un camino más limitado dentro del campo de béisbol y pueden jugar en unas posiciones en particular y yo no era el tipo corpulento que podía jugar primera base, pues me caía así como anillo al dedo la posición de lanzador. Ajá. Y entrenaba demasiado para ir un fin de semana, sentarme un juego y tirar el segundo. O tirar el primero y quedarme el segundo Claro, sentado claro. completo. Con ese calor. Figúrate. No, de Puerto Rico que no perdona. Eh. Y dije, ¿sabes qué, mano? Esto no es lo mío. Me voy a correr caballos de carrera. Y me fui a hacer jockey. Pero En Boston. muy gordo para hacer jockey también. Jockey. Pero La gordo arepa no- me ganó la pelea. Gordo Eres muy- no. eres pero muy si alto. Eres el perfecto cuerpo para ser jockey. No. Pero es alto, ¿no? Sí, Es para alto. tu ser jockey No, tienes que el- pesar 52 kilos. Ni cuando nací pesé yo 52 kilos. Claro, pero Eso ahí- fue en Boston, ¿verdad? Figúrate. Sí.
Wow. Figúrate tú. Bueno, yo conozco Yoki más o menos de tu contextura. No, venezolano buenísimo. Tienes Javier Castellano, tienes Misael Jaramillo, buenísimo. Tipos que dominan el mundo en ese ambiente del Sí. hipismo. Pero sí son chiquitos. ¿Cómo se llama el hipódromo de Caracas? La Rinconada. La Rinconada. Wow. Pero tú sí conoces Caracas, ¿no? Sí. Ah, no sí. he ido, pero sí. Ah, pero que por video. Bueno, y por conversaciones, porque en mi casa se habla todo el tiempo. Claro, De Caracas. Bueno, mi esposa es de portuguesa, más Sí. que nada. Pero su papá es de Caracas y su mamá después que estudió y se graduó, pues ejerció en Caracas mucho tiempo, entonces... Claro. O sea, tú lo conoces por referencia, pero a mí me nunca has ido. encantaría ir, pero Claro. tú sabes, No, por sabemos razones todos. obvias, ¿Por pues qué? Sabemos será? todo. Sí, ¿por qué será? No. hay que esperar un poquito. Claro. Pero claro. vamos a ir. No hay angustia, no hay Vamos angustia. a ir. Hay Vamos muchos a lugares ir. ahora para visitar y luego será ese gran concierto. Habrá muchos grandes conciertos, claro. que Eso sí. es así. No hay así. que tentar la suerte. Eso es así. Entonces, pero tienes justamente cosas nuevas que vas a presentar. Mira, sabes que a mí una de las cosas que me encanta de tu trabajo y de tu carrera es que todos te conocimos como por un ritmo y ahora estás incursionando en otra completamente diferente. O sea, que no sabíamos que además el ritmo que a ti te gustaba más. Claro. O esa es una de mis preguntas. Tú ahora estás tocando la salsa, estás como abriéndote al mundo de la salsa, que es un mundo que ha quedado un poquito atrás para las nuevas generaciones, no para el mundo, sino para las nuevas generaciones que son más reggaetón, más otro tipo de música. Pero tú la estás reviviendo. Hay varios artistas que están en eso ahora, reviviendo la salsa buena, la cabilla. Nosotros en Venezuela decíamos la cabilla, la salsa motel. con letra, la salsa erótica también. Claro. Que además es una música que nos invita a muchas cosas, porque además era una música con poesía, tenía letra, tenía contenido, había algo que se decía allí. Y ahora estás como abriéndote a ese género. Sí, mira, en mi caso en particular, pues todo comienza con una canción que me piden de por favor que hiciera en un festival en Barcelona de colombianos, de hecho. Porque el artista que venía después llegaba tarde. Yo estaba preparando mi ejecución vocal, ¿verdad? Cuando tú eres un comunicador, no importa el tipo de comunicación que hagas, tú tienes que prepararte vocalmente, ¿verdad? Para comunicar de una manera efectiva. Entonces, en ese momento yo me estaba preparando para comunicar un álbum de cumbia. Ah. Entonces tenía una condición vocal bastante chévere, ¿no? Hago esa canción en vivo a lo que el muchacho llega para que no se quedara el vacío entre mi concierto y el que viene después en el festival. Y en ese momento se agarra un contenido. Raúl sale en noviembre haciendo su vuelta a su canción con Frankie Ruiz. Ese video mío alguien lo postea, acordándose que también un reggaetonero lo vio cantando salsa y se volvió una locura. Entonces, en ese momento, pues la salsa me puso el dedo, me señaló a mí, ¿no? Ujú. Te escogió a ti. Y sí. Entre te puso el dedo y te escogió, eso es como, no sé, ahí hay como... Empezaste tú. Sí. Comenzó Hay que él. tener cuidado ahí. Es que ya las entrevistas que yo hago con él, ya yo me estoy riendo antes de decir la cosa. Los chinazos Ya. son imposibles. Sí, son no, imposibles. ya hay un historial aquí, papá. Ay, Dios mío. Pues, mano, entonces, nada, cuento largo corto. Encaro, ¿verdad? Pues este request, esta petición que tenía de mi público y suelto unas canciones en Navidad y le va muy bien, pero más allá de eso empiezo a sentir mucha identidad mientras estoy haciendo el trabajo, ¿verdad? Empiezo a soltar canciones inéditas también, empiezo a hacer covers de canciones mías en salsa. Como Chica Ideal, también estamos trabajando una reversión de Cervantes Florentino, de Los Cachos. Esa que canción fue me un encanta. cumbiatón. Es una- Los cachos. Sí, porque es una canción de infidelidad feminista. Ajá, Muy buena. me encanta. Entonces la salsa... No es que yo sea infiel. Bueno, Pero en la está vida bien, se ve de todo. De todo. Claro. Pero Ok. para... Pero si toca, toca. Infiel tiene sus rangos. Porque, porque uno puede ser infiel a su dieta. Claro, Ajá. claro que sí. Claro Uno que puede sí. ser infiel a su plan de consumo de carbohidratos. Ah, mira tú. Tú sí Ah, eres no, entonces yo nutricionista, soy- que es nutricionista. tú sí eres aquí. creativo, Pero vale. en la canción no hablan de nutrición ni de comerse algo. De comerse estoy. algo, pero no es eso. Pero bueno, volviendo al tema, cuando encaro esa responsabilidad, me doy cuenta que ya tengo la preparación vocal suficiente para hacer una buena ejecución
pero a la misma vez me faltaba abordar otras partes dentro del escenario que consolidaban a un artista de salsa de la época de oro. Y cuando decimos época de oro, no fue la salsa brava versus la salsa erótica. Tú sabes, no fue Héctor Lavoe versus Lalo Rodríguez, ni Cheo Feliciano versus Frankie Ruiz. No, era cuando los artistas cantaban, bailaban. Llenaban conciertos. Y daban un espectáculo, tú sabes, en el mundo brutal. entero. Entonces tenía un Oscar de León que Sí. tocaba un baby bass espectacular. Bailaba con el baby bass como si estuviera bailando con una bailarina, tú Profesional, sabes, profesional, y a la misma vez echaba el bajo para atrás y soñaba, y tú decías, espérate, esto es lo que realmente a mí me genera identidad como latinoamericano, y yo puedo decir, estos son mis caballos, ¿entiendes? Sí. Esta es mi selección nacional. Entonces me di a la responsabilidad de empezar a abordar mi ejecución en tarima de otros aspectos. También se junta el hecho de que pues voy a ser papá, vi una criatura en camino, uno quiere ser un role model, ¿verdad? Y uno quiere siempre dar el mejor ejemplo. En este caso, ahora cuando lo va a ser papá, porque antes no. Pero Antes no sabía. Un desastre. me vale la vida, olvídate de eso. Y se ha vuelto bien interesante. Se ha vuelto bien interesante porque he tocado unas partes muy bonitas de mi infancia, de mi carrera, de nuestra historia como latinoamericanos y como caribeños. Y creo que eso, a la misma vez que se transmite al público, esa energía y esas raíces te lleva a generar una longevidad dentro de la música. Y eso es lo que a mí me No, y de tiene alguna bastante manera, contento. ese paso que está en tu carrera a mí me parece muy importante en este momento, porque va a crear, o sea, ese homenaje que de alguna manera le estás haciendo al género, porque no es un cantante, sino es al género entero, y al que le guste el género, y a la persona que no conozca ese género o no esté muy conectada con ese género, lo ha oído, quizás lo ha escuchado, a lo mejor sus padres ponían salsa en la casa, a lo mejor lo oían porque alguien de la familia o lo oyeron en la radio, pero volverlo juvenil, o sea, acercarlo a la gente, que la gente sienta que se sienta identificado y diga, si él lo canta, eso forma parte de mi historia y lo toman en cuenta. Totalmente. Y uno nunca va a hacer una pieza o una reversión de una pieza más grande o más especial que la original. No hay manera. Cada canción, aunque se cante la misma letra, de la misma versión de un artista, de la misma manera idéntica, son dos huellas digitales distintas. Yo te pudiera decir a ti aquí, mira, a mí ha venido gente donde mí a decirme, qué bonita esa canción que sacaste, es nueva. Devórame otra vez. Esa canción salió hace muchísimos años. Sí. Pero son niños que no la habían escuchado. Claro. Y si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Tú sabes. Entonces, eso es lo que está chévere. Yo pudiera ir tranquilamente a una disquera y decirle, mira, tengo un álbum de reggaetón y las colaboraciones son fulano, que son amigos míos personales que yo sé que van a estar ahí y me van a tirar una canción. Que gente que, tú sabes, esto es dando del ala para comer de la pechuga. Tú vas cobrando favores al momento de hacer un álbum. Y yo financieramente pudiera hacer mucho más bien, pudiera estar mucho más cómodo, pero realmente esto que yo estoy haciendo me exige más a mí, me hace mucho más feliz al momento de liberar un trabajo y se convierte en un reto. Entonces, el hecho de que yo sea un reggaetonero que está haciendo salsa como un salsero es lo que le da el toque especial a esta propuesta, ¿verdad? Sí. No Claro. un reggaetonero que está haciendo salsa como un reggaetonero. Es una ciencia totalmente distinta, es un tipo de interpretación totalmente distinto, es un sentimiento totalmente distinto detrás del micrófono y una elaboración, una estructura musical pues mucho más, pues no quiero decir compleja porque no quiero enaltecerme ni más ni menos, sino que bueno, más de la esquina tropical. Entonces, pues eso es lo que realmente a mí me está moviendo ahora y eso es lo que realmente está pasando con el proyecto. Tienes un reggaetonero haciendo salsa o un salsero que lo pusieron a hacer reggaetón porque era Pero lo no que sé querían en si aquel tú te entonces. sientes así, pero yo siento que, bueno, como oyente, como fan, yo siento que el que te escucha siente o ve que hay un guayna
que es como internacional y un guayna en Puerto Rico también. O sea, no sé si me explico, pero como una frontera ahí entre, bueno, obviamente tus raíces te acompañan y te persiguen, por decirlo así, a donde sea que tú vayas y la música que hagas. Pero es un poquito como volver a esas raíces, ¿no? Porque claro, antes era muy internacional. La salsa nació, no sé si New York o Puerto Rico, pero con puertorriqueños en New York. No sé cuál es el puertorriqueño. Y Cuba también. En O sea, Cuba, nació en claro. New York Entonces, entre la aportación que hicieron los cubanos y los puertorriqueños, pero pues realmente ya los cubanos tenían una versión muy cercana a lo que era la salsa cuando la salsa salió. Ahí están los dominicanos también. Tú sabes, si no llegase por Johnny Pacheco, pues la salsa no hubiera tenido el impacto que tuvo a lo mejor con esa bandón que tenía la Fania. Pero es todo el aporte que realmente ha traído el Caribe. Colombia, Venezuela, Panamá, Dominicana, Cuba, Puerto Rico. Realmente ahí fue donde ocurrió el mestizaje perfecto. Como Y la serie del Caribe. La gente se pregunta, por ejemplo, dice... me gusta porque esta parte la van... el algoritmo de los shorts le va a dar para abajo. En Curazao había un centro de distribución de esclavos, ¿verdad? Ok. Cuando venían de África, pues ahí era donde los vendían como si fueran pequeños. Mira, mide yo no sé cuánto y tal, y es fuerte, y ve, saludar. Así, ya. No, esa parte de la historia no la han tachado, pero es algo que está ahí, ¿verdad? Y hay que hablar de eso. Entonces, en la región de las Islas Mayores, pues también Haití tenía una concentración bien fuerte de esclavos. Y nosotros hablando desde el punto de vista de gente mestiza, ¿verdad? Porque aquí estamos todos mezclados. La aportación mayor que se le ha dado a la música en la región caribeña ha sido en zonas donde realmente se llegó a un mestizaje perfecto, donde las indias se juntaban con los negros y con los europeos. El Caribe. Y no solamente, ¿verdad? Compartían fluidos, sino instrumentos musicales Claro, y y costumbres. claro, el tambor con la tambor. cuerda, con los vientos. Claro. ¿Cuántas músicas tienen en el mundo la mezcla del tambor con vientos y cuerda? Eso pocas nacionalidades han logrado que eso se mezcle de esa forma perfecta. Claro. Y por ejemplo, uno ve la diferencia, y no es por nada malo, pero uno ve la diferencia de la música caribeña y la música mexicana, que forma parte también del Caribe y es completamente diferente. Totalmente diferente. Porque el mundo mexicano no vio hacia las aguas del Caribe, sino vio hacia adentro. Correcto. Y si los africanos no hubieran llegado, estuviéramos aquí con la palmadita, haciendo tocando otras cosas. flamenco, Claro. o con una flauta. Claro. Entonces, ese mestizaje y ese balance realmente fue lo que le dio la oportunidad de nacer a géneros como el son cubano, como el guaguancó, como el cha-cha-cha, como el mambo, como la salsa, la bachata, el merengue. ¿Se sabe? Y en Puerto Rico, la plena. La plena que nació en Ponce. Tacho, esos ponceños, muchachos, tienen que estar. Ponce es Ponce y lo demás es parque. Es así. Y hablando de México, tú también, o sea, ¿cómo llegaste del reggaetón a la cumbia con Los Ángeles Azules? Que además Bello. eso es como cómo llegar a Los Ángeles Azules. ¿Cómo te voy a olvidar? Claro. Pero a mí me gusta que le demos cumbia a la gente. Claro. Pues ahí, más que nada, fue una experiencia luego de yo salir de mi casa, de Puerto Rico, y empezar a hacer mis aventuras internacionales, ¿verdad? Empezar a cuestionarme y a descubrir lo que estaba pasando fuera de mi frontera. Puerto Rico ha sido epicentro de muchos géneros, ¿verdad? Y de mucha aportación a la música hispanohablante. Siempre ha sido un referente muy claro. Y muchos artistas internacionales han nacido allí. Correcto. ¿Y eso lo hace más fácil o difícil para ti? Mano, Para salir. Para salir es más fácil, porque Puerto Rico, lo que se pega en Puerto Rico se pega en el mundo. Tú estás en el momento, en el lugar correcto, ¿verdad? Lo que tienes es que tener, pues la preparación y la suerte, ¿verdad? O el timing para que el destino y los planetas se alineen y salga el proyecto que te lleve a viajar al mundo. Pero está, como dice el gringo, you are in the right place at the right time. Pero también debe ser competitivo. Es en ese competitivo, sí es competitivo, pero en el caso de Puerto Rico en particular, el reggaetón ha sido un género que ha acaparado mucho los medios de comunicación, ¿verdad? Y los canales difusores como televisión, radio, etcétera. Entonces, esa en parte es la misión que pude tener yo, como puede tener un Bad Bunny, como puede tener un Rauw, ¿verdad? Y me estoy atreviendo a hablar por ello, pero siento que es un sentimiento que compartimos los artistas y es el hecho de que nosotros venimos de esa época
magistral, ¿verdad? Artística de Frankie Ruiz, si te vas más para atrás de Gilbertito Santa Rosa, Gilbertito se entera que dije más para atrás de Frankie Ruiz, me va a matar, pero si te vas más para atrás, Ismael Rivera, Tito Rodríguez, Lola Rodríguez de Tío, Julia de Burgos, que eran poetas increíbles, ¿sabes? Y fueron gente que realmente marcaron la historia de Latinoamérica y de la poesía y de las artes. Pues tú dices, ¿en qué momento empezó a bajar la bandera, ¿verdad? Los requerimientos para tú ser exitoso en un lugar como Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, en Venezuela, tú decías, yo quiero cantar salsa. Iba a Sábado Sensacional y decía, no, porque yo canto salsa. Y te iban a decir, show me what you got. Claro, y no solamente eso, sino te hacen sentir, o por lo menos en la época que yo me crié allí, te hace sentir, tú sabes la cantidad de artistas que han pisado este escenario antes de ti para que tú te presentes aquí. Porque Entonces, eso era un programa que hacía famoso a un artista en muchos países. En muchos países. Y en Puerto Rico se transmitía también. Entonces, realmente los requerimientos para tú llegar a plataformas como esa eran bien altos los estándares. Tú sabes, ahí la gente tenía que irle, Celia Cruz iba y botaba la casa por la ventana. Iba, no sé, Camilo Sesto, los que sea que fueran, y botaban la casa por la ventana. Entonces, ¿en qué momento comenzó a bajar la bandera para que la gente dijera, ok, yo considero esto un referente de lo que está bien, pero a nivel de aportación, pues, ahora miramos otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros decimos, mano, nosotros tenemos mucha madera. ¿Por qué no ponemos esto en el subconsciente de los niños y de los jóvenes? Nosotros tenemos claro que generaciones futuras, o más adelante en el tiempo van a venir gente que van a tener más talento que nosotros, ¿verdad? Pero la idea es esa. La idea es construir y dejar un legado y es un pase de batón, ¿verdad? Porque eso es la humanidad. Nacimos, nos morimos y los que siguen adelante siguen haciendo lo mismo. Claro. Entonces, pues esa es más o menos la ola en la que está ahora mismo la música en Puerto Rico y me tiene muy contento y muy feliz porque siento que estamos en un sitio bien bonito para seguir sacando cosas así maravillosas que aporten a la cultura y que le enseñen al mundo que es lo que hemos venido trayendo durante tantos años. Total. Ajá, y Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules, llega a Los Ángeles ¿Sabes Azules. qué? Un momentico, le estás dando mucho a la mesa. Sí, es verdad. Claro, se oye todo. La gente lo dice. Claro, sí. Ahí estoy. Estoy dando un ritmo. Estás diciendo que se oye que hay un espíritu en el estudio. No, es la mesa. Okay. Es la mesa. Bueno, antes de que conteste lo de Los Ángeles Azules, contéstanos, por favor. Bueno, pues Los Ángeles Azules, choqué con ellos cuando llegué a México. Ellos venían sí, a toda marcha. a toda marcha. Pérdida total. Contravía. El carro todo volteado. Contravía. Y creo que ha sido una parte de mi camino bien especial porque ha sido como ese puente probablemente entre el niño que le tocó salir al mundo a hacer reggaetón y el joven que le tocó virar a su casa a buscar sus raíces de nuevo. Yo, si no fuera por ellos, realmente no hubiese abierto el espectro del mundo tropical. No hubiese buscado a lo mejor una línea sonidera que generara identidad tanto en mí como en mis consumidores. Y no hubiese probablemente renunciado a lo que dicta los patrones de los algoritmos o de la viralidad por cosas que realmente me llenen. Así que ese camino del mundo tropical, que incluye la salsa, el merengue, la bachata, la cumbia, definitivamente ellos fueron uno de las personas que me dieron ese primer empujón, así que yo siempre voy a estar súper agradecido con ellos y me siento un artista más tropical, urbano / tropical, pero ahora mismo más tropical que otra cosa. ¿Qué rango de edad está manejando Los Ángeles Azules? Como 60, 70. No. 150 años. No, chico. Sí, están 60, como en 70. 60, 70, Claro. ¿no? O sea, tú eres Menos, el hijo de... Más, claro. 75, 70, 80. Claro, tú eres el nieto. ellos Claro, les traje la plancha a todos. Vámonos a cantar. No, los quiero mucho. Mira, son buenísimos. Buenísimo. ¿sabes que su mamá los obligó a ellos a estudiar? Ellos vienen de un barrio muy humilde en México que se llama Iztapalapa. Ajá, Y ellos- aquí te mandaron saludos de Iztapalapa. Y ellos tocaban para poder sobrevivir, tú sabes, para poder comer. Claro. Y la mamá le dijo a ellos, ustedes tienen que estudiar,
cuando termine la universidad, siguen haciendo música. Wow. Y ellos le llevaron su diploma y le dijeron, mira, yo soy doctor. Pa' que lo el otro, cuelgue. mira, yo soy contable. Exacto. Para que Cuando lo me quede en la cuelgue. pared, me voy. Porque a partir de hoy los Lo ángeles que lo azules. el azul. Miren, muchachos, quiero recomendarles a todas las personas que están conectadas con nosotros y están disfrutando de esta maravillosa entrevista. Si les gusta el tequila, ya que estamos hablando de México y de tequila, bueno, nosotros tenemos un agave maravilloso en Venezuela que se llama Cocuy Saroche. Miren qué belleza esta botella. Si a usted le gusta disfrutar, si usted se está cuidando, no le gusta que le afecte el azúcar, que no le suba la glicemia, que no le descontrole su índice metabólico y todas esas cosas, tómese un tequila así un agave de Cocuy Saroche. Se lo puede tomar con un limoncito, con un hielito, con una cosa, y le pone sabor a la salsa del señor Guayna y le pone sabor a la vida y disfruta y mantiene los kilos y no pierde la figura y llega a diciembre Parecía que estuviera triunfando. Cocuy Saroche, mejor agave 100% venezolano. Divino. Ay, no. Aplausos. Bravo. Ah. Sí, Salud. tú. Espera, No, espera, ahora espera, que porque estoy hay que bebiendo trabajar Saroche. full Cocuy Saroche. Aquí hay que trabajar en equipo. Préstame la botella. Full Claro que sí, claro que sí. Claro Una que sí. botella. Claro que sí, mira esto. Dame un close-up ahí. ¿Cuál cámara es? Esa. A tomar a pico. Así. Aquí, allá. Esta. Eva. Ay, qué bonito. Triunfador total. Saroche llamando en 3, 2, 1. Ahora sí, vamos a destaparla. Llévenlo de nuevo, llévenlo de nuevo. Vamos a destaparla. Ay, qué vaina tan buena. Qué vaina tan buena. Ahorita, en este momento que justamente nombraste lo de vas a ser papá. Ya que ya estás para eso, ya. Estoy Todos conocen, y el que no lo conozca, la que no la conozca, que se entere. Él es el esposo, son pareja de Lele Pons. Ajá. Lele Pons, la gran, bueno, no sé si decirle influencer, pero eso es una palabra como que le queda un corto. poco peleada, sí. La gran creadora de contenido. Creadora de contenido. Maravillosa, que tiene millones de seguidores, no solamente latinoamericanos, sino mundialmente conocida porque ha hecho cosas brutales en las redes. Y sé que ya estás a punto de que se reviente ese bombón y que salga ese muchacho. Creo que es hembra, ¿no? Es hembra. Muchacha, sí. Es muchacha. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? ¿Te imaginas? Cuando En crezca su te va a boda. buscar. La canción con su papá. papi. ¿Cómo es que sacan la buena nota? ¿Cómo estás nervioso con eso? Tenemos nombre, sabemos el En nombre. vez, como diríamos en Puerto Rico, en verdad estoy bien cagado. Ay, Claro, mi amor. normal. Sí, ¿Y porque eso? soy primerizo, Claro. tú sabes, cuando digo yo primerizo como si lo viniera cargando 9 meses, pero Pero más o menos. sí. ¿Has engordado? Mano, ¿sabes qué sí? Sí. Claro, por Bien, eso no aquí puede se puede montar hablar malo. caballo. Me Claro. pasó. Bien cabrón. ¿Qué Bien pasó? cabrón, loco. Sí, me metí unos kilos ahí que andaba yo como dijiste tú, porque yo te sigo, yo veo tus stand-up. Andaba yo entrando a casa de mi tía en el medio del campo ahí en Puerto Rico, ahí, con las mangas arriba, así se me pegaba un dengue, la lipo de los pobres. Es así. Mano, y tuve que bajar porque tenía una presentación hace poco y cuando me miré en el espejo no me servían los pantalones. Yo decía, ¿qué es esto? Las licras. Yo no siento que estoy comiendo mucho y que estoy dejando de hacer ejercicio, pero son cosas que se pegan. Sí, claro, normal. Y y te da bueno, ansiedad y... Pero Sí. si está comiendo bomaltina. pero ¿Qué ¿sabes qué? esperamos? No es momento de prestarle tanta atención al Es cuerpo. verdad. Es momento de descansar, de comer rico, de crear un ambiente favorable para Y de que todo dormir. se desarrolle bien y descansar. Dormir. ¿Sabes qué nos ha ayudado mucho también? Que tenemos una piscina en el patio y Nadar. esa muchacha flota que parece una boya de esas así. Ay, por eso. Se tira así, rendida la vida en la piscina así. Claro. Tú sabes que nosotros a la boya en Venezuela le decimos al que no pase, de ahí de para allá no puedes Por pasar. eso, por eso. Porque si no ya te ahogas. El círculo ese grande así, se tira una boya. Claro. Entonces, pues, mano, estoy más que nada ansioso y curioso. Claro. Curioso de ver. La sensación de qué es ver, lo que- verla ya. Y no. Claro. Sí, porque es que uno que siempre le busca las 4 patas al gato se pregunta cómo es posible que se cree vida allá adentro, ¿verdad? Tan complejo que es el cuerpo y a la misma vez, pues, tan simple. Es como la biología es tan maravillosa y la vida. Entonces es como, quiero conocer, ¿verdad? Lo que se ha estado guisando allá adentro por 9 meses. ¿Te ha Y ese- parecido lento Y ese... o rápido? Se lo están no he disfrutando. estado, yo no he estado ni pendiente al tiempo para decirte si me ha parecido lento o rápido. En las redes, obviamente, pues pudiera percibirse como lento porque
uno en las redes está acostumbrado a ver las cosas más rápido, como el éxito de las personas, El fracaso. o el mejor cuerpo, Sí. o el fracaso, O la- quitarse los kilos, entonces la gente hace Claro. así, antes y después. o la historia de superación, tú sabes, que costó a lo mejor 10 años, te la resumen en 1 minuto y ya pasó, mañana no importa la historia, otra historia. Entonces todo es como que es muy rápido. Pero en el caso mío de estar presente y vivir el proceso, ni me he puesto a pensar en eso. Yo realmente, mi única mi único pensamiento constante es ese, el bienestar, que descanse, que esté bien, que tenga accesible todas las cosas que necesita, ¿verdad? Para llevar el proceso de la mejor manera. Y nada, me lo estoy disfrutando, bro. La barriga está apoteósica. Sí. Yo no sé cómo las mujeres pueden, de verdad. El Yo gracias a Dios, impresionante. papá Dios, El que me peso. hiciste hombre, porque hasta para orinar te doy Sí. gracias. Ay, qué bonito. Es una cosa, Sí. es una cosa increíble. Claro, el mundo se hubiera quedado sin hijos conmigo. Mi mamá dice que si los hombres y las mujeres se turnaran, Mm, cada pareja tuviera 3. Mm. La mujer podría tener 2, pero el hombre solamente una vez. ujú. Ajá. Primero la Tiene mujer. toda la razón. O ni uno. Hombre. Quedan en uno. ¿En uno o en 3? Yo creo que el hombre se atrevería a hacerlo una vez. No, Como Baby. para probarlo. Pero no Depende del dos. hombre. es increíble. Porque no saben lo Depende del complicado No, que es. y entonces ese barrigón y el peso y no duermen y la acidez. La Y acidez. esos humores, Es un compadre. espectáculo. Pero ya se lo está disfrutando. No quieren tener otro. Mira, en el caso de nosotros en sí, yo creo que sí. Sí queremos tener otro, pero a lo mejor no tan corrido. No sé, probablemente esperar un poquito más, a lo mejor 10 para años. ver, ¿verdad? De qué consiste ser papá. La nueva dinámica. Ahí te mandan un mensaje y dice, serás un gran padre, eres un hombre de fe. Eso se puede interpretar por muchas cosas. Eres un Soy un hombre de fe, señor, ayúdame. Lo Vamos a dice bregar con Blog este Licor. diablo. Imagínate. De Blog Lickers. Y lo viene Blog Liquor, me tú. Blog Licor. Serás un gran padre. O sea, si viene del licor... La licorería de la esquina. La licorería de la esquina me está mandando Pues- a decir que soy un hombre de fe. Puede pasar cuando quiera. Ajá. Qué Puede pena pasar con como ustedes, quiera. pero Estados Unidos le avisó. Aquí se No, mete aquí mano. dicen se van de se van de todo. palo, se van de palo. Aquí dicen de todo. Pues, ¿qué te estaba diciendo? Se me fue la línea. Que van a tener unos 3 muchachos más. No, yo quiero 4, pero bueno, no sé. Bueno, sí, Después dicen se después dicen puede. que no hay televisor en la casa de uno. Claro, claro. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y después no duermes más nunca. Pues ¿y por No, qué antes eso los no es verdad. abuelos de nosotros y los papás? Bueno, estábamos hablando, perdón. Estábamos hablando ahorita de Chespirito, que tuvo 6 muchachos. Uy. Con la misma mujer. 6 muchachos, Porque- porque y él un era- resbalón. Y claro, y ¿Cómo? él era el Y que... un solo varón, ¿no? 6 sí. muchachos y una doñita. Ajá, Ajá. sí, sí, sí. Viste que ahora ya estaba haciendo así una entrevista y señalando La su gente flexibilidad. diciendo, ya sabemos por qué se fue con ella. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero, y eso que era él el que hacía la televisión, era el actor. Pero ¿sabes lo que son 6 muchachos? Que gentío. Sí. Que gentío. Nunca termina de criar, nunca. Sí, pero en aquel entonces también había... Eso era así. En esa Claro, época eso era así. cómo se acomodaban, porque la mujer en aquel... ¿Verdad? Que era un estilo de vida mucho más machista. Pues la mujer se quedaba en la casa y se hacía acá. Es como que tu responsabilidad son los muchachos, sean 10, sean 5, sean los que sean. Todas las culturas, además, porque mi mamá es canadiense y por ahí hay 13 hermanos y vaina y es como la misma historia en todos los países. Yo Parece creo. que Menos quisieron- China, menos China. China, Pero tiene uno China, solo. China con su one child. Uno solo y ya está. One Child Law. Yeah. Sí. Eso está increíble. Figúrate tú que te digas que puedes tener un nene nada más. Ya no es así. Ya pueden tener 2. Sí. Ya cambió Cambiaron eso. Hace como unos años. Unos años, como 10 años. o Y así. si salen trillizos. Claro, y mira que India lo superó. India superó la cantidad de gente en el mundo. Es el país que tiene más población, más que los chinos. Es que los increíble. hindúes cuando dicen curry, compadre, corran. Ten cuidado. Ten cuidado porque con la cúrcuma te la meten. Luego te dices cúrcuma aquí, ahí está, bienvenido. Increíble, ¿no? Una gente que además son adoradores y todo. No, que aquí estamos aquí con unos humitos. Con Bueno, el elefante. Con Ya el tú verás. elefante y la vaca. Y la vaca pintada y bueno, ya tú Hello, verás. hi, how are you? Mira, tú sabes que Bad Bunny está haciendo una residencia en Puerto Rico que ha sido brutal, como dicen ustedes. ¿Tú quieres ir para esa residencia? Porque sé que ha encantaría. tenido varios invitados. Y yo estuve leyendo en Twitter que querían que tú estuvieras. Y que a lo mejor ibas a hacer la sorpresa. ¿Nos puedes decir o no nos puedes decir?
No me acabo de enterar. Me puse hasta nervioso y todo. Claro, es que Twitter es increíble, es un mundo. Me encantaría. Twitter es lo máximo. Y Sí, estaban hay leyendo mucha ahí- libertad de expresión en Twitter. Ajá. Me gusta porque en Twitter tú pones carreras de enanitos contra cabello y salen sale. los enanitos de la recta final. ¿Tú nunca has visto eso? Mentira, molestan. Mira, pero sí existen. No Sí, me sí tomen existen, por- yo los he visto, Yo también. Apuestan y todo. Bueno, Tengan cuidado. hay para todo. Aquí no se habla porque cancelan. No, No vale. No, para No nada, vale. para nada. Pero para si te nada. gustaría. ¿Viste Elon Musk? Sí, me encantaría. Claro. Un Es espectáculo. que ahí está ¿Qué metido todo tema el país. quieres cantar ahí? Sí. No sé, mano, una salsa sería espectacular. Claro. Cantarla ahí. ¿Se conocen? Sí, nos conocemos. Pero nos caemos mal. No. Mentira, para nada. No, no tenemos el mismo equipo de trabajo. Y nosotros cuando empecé, por ejemplo, él me llevó a su concierto en el Choliseo. Y nosotros ¿sí? hicimos el Choli. Sí, yo canté, Qué cool. él cantó una canción conmigo. En aquel entonces cantó Rebota conmigo en su Choliseo. Y luego de ahí no nos hemos visto. Hemos coincidido, o sea, Lele ha coincidido con él en 2 actividades, pero yo tenía, no sé, una gira y tenía que estar en otro lado. Pero a mí me parece que lo que él hace está increíble y realmente por eso era la razón por la cual yo no quería entrar a la salsa, fíjate. Porque yo siempre pensé, probablemente dentro de mi ignorancia o probablemente dentro de mis historias o de las historias que han llegado a mí, que la salsa era como muy confrontacional entre colegas, ¿verdad? Era un género que pues, nació sí. de la calle, venía del barrio y era mucho como esta cultura de quítate tú para ponerme yo. Y yo siempre consideré que it's just not my type of energy, ¿verdad? No es mi tipo de energía, no es lo que busco, no es lo que me siento cómodo. Y yo soy un tipo que entiendo que el bizcocho es muy grande, ¿verdad? Que todo el mundo puede picar. Claro. Que mientras tú estás tocando en Portugal, yo estoy tocando en Suecia. Y Y que mientras el tú estás en público es Japón, yo enorme. estoy en Australia. Claro. Claro. O sea, aquí hay infinidad de oportunidades. Sí. Y la carrera de un artista nunca para. O sea, tú puedes retirarte hoy y mañana hacer un TikTok de tu catálogo y tienes que coger tu maleta y salir por ahí a hacerte una gira de 47 conciertos. Sí. Es una locura. Es una incertidumbre. Y por eso yo siempre le huía a la salsa, porque decía, mano, aquí hay mucha pelea y realmente no vale la pena, porque no son los mismos tiempos. Tú sabes, ya el gremio del consumo de la música latina es enorme. Y este pana trajo como otro respiro también, además de la vuelta a las raíces, hizo que la gente viera la salsa de una manera friendly, ¿verdad? Por lo menos del lado de nosotros, los urbanos. Y eso está muy chévere. Eso está muy chévere porque hace que mucha más gente quiera unirse al movimiento, ¿verdad? Y a lo que está pasando. Y que no digan, bueno, pues si me van a tirar a mí para el cuello, pues yo me quedo haciendo reggaetón. A mí no me importa, yo no tengo que hacer nada. Tú sabes, yo me quedo haciendo lo mío. Yo ¿qué tengo que mirar para allá? Tú sabes, si ya yo tengo lo mío seguro. Entonces sí, contestando tu pregunta, sí me gustaría ir allá y ver la parte a lo mejor un poco inclusiva, ¿verdad? De la salsa, especialmente en esta nueva generación de la juventud, y que sea una comunión, porque cuando la salsa empezó a salir de los salones de baile a los estadios, intérpretes como Frankie Ruiz se fueron, tú sabes, ya habían otros que se habían ido y realmente nunca pudimos ver, a lo mejor en Puerto Rico más que nada, esa comunidad o esa cultura de reunirnos en comunión nosotros en un evento de 16,000 personas para ver un salsero. Sí. Era más el Día Nacional de la Salsa, o era más, tú sabes, un conjunto. Pero ahora que Bad Bunny lo está haciendo, que de hecho tienen muchas canciones con arreglos de salsa. Sí. Sí. Y dicen que la salsa ha regresado a las discotecas gracias a cosas como las que han hecho ustedes. Claro, 100%. La gente, ahora están Mira, tocando en las discotecas la salsa. y es muy increíble porque o sea, no hay fronteras, y en esto de la música latinoamericana y lo que aporta el Caribe, pasan cosas tan mágicas. Yo saqué una canción de Lobo Domesticado con Tommy Olivencia, que hizo la versión que me imagino que en Venezuela sonó bastante, Claro. ¿verdad? Lobo domesticado. En Virginia. Yo te no. puedo Eso hacer los coros. eso me Un acuerda, lobo, esos autobús frenando. La Guaira. Señor, ¿usted La qué cree que parada. lleva un saco de papa? Respete, hay vidas humanas. Y el tipo dice, estoy bombeando y no frena. Pues
Esa canción, el compositor de esa canción es Joan Sebastián. Joan Sebastián se la escribe a Valentín Eliazade, él la interpreta como la canción del cantante, que Rubén Blades se la da a Héctor Lavoe, y se convierte en un éxito, primero que nada, en música regional mexicana, o en música mexicana. Oh, wow. Luego, Tommy Olivencia escucha esa canción y le dice, yo le voy a hacer un arreglo en salsa y la voy a cantar, pero la canta como un cover. Y se convierte en un éxito de la salsa monumental, ¿verdad? En el gremio de la salsa. Cuando yo le hago este cover, 20, 30, 40 años después, me pongo en contacto con los allegados de Joan Sebastián. Y me dicen, te tengo que dar las gracias por el homenaje que le estás haciendo a esta persona, ¿verdad? Post-mortem, Joan Sebastián, que en paz descanse, un caballo de la composición. Sí. Y un artista muy querido en México, muy, muy querido. Queridísimo. Muy y a querido. mí me parece tan increíble cómo nosotros estamos compartiendo y tenemos nexos dentro del mundo de las artes desde mucho antes que nosotros imaginemos que pasaban las cosas. Sí. Que es espectacular, bro. La historia que comparte Venezuela con Puerto Rico y México, con Cuba y todo, estamos entrelazados hace más de 100 años. Mira, me están informando aquí que tú tienes un show el 12 de octubre en el Coca-Cola Music Hall. Hall. Aquí Pompi Vallejo también dice, Guayana, sabor y más. Es lo que hay. Sabor y más. Tenemos un show el 12 de octubre en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico. ¿Tú has hecho ese venue? No, lo voy ¿No a lo has hacer el hecho? 7 de diciembre. Pues me tienes que dar taquilla. Yo te doy taquilla para... Intercambio. No, es Intercambio. primera vez que voy a estar en tu país. Bueno, en tu isla. No, ¿cómo así? Sí, Sí, porque, señor. porque nunca hemos ido, pero no sé por qué, nos han bien dado las cosas y es la primera vez ahora el 7 de diciembre. Qué bendición. Bueno, pero ya tienes así el agua bendita porque No, amén. En nombre de Dios. ya te baila increíble. No. Puerto Rico te adora. No, y yo a ustedes no sabe de qué Puerto manera. Rico te adora. Pues tenemos un show el 12 de octubre en el Coca-Cola Music Hall, Guayna en vivo, sabor y más. Wow. Y va a ser una trayectoria y un viaje en el tiempo de nuestra carrera, desde los inicios del rap y el freestyle, Qué cool. el reggaetón por el que el mundo nos conoció internacionalmente, y luego pues una inmersión en el mundo tropical, entre la cumbia, la salsa, un poquito de bolero, pero más que nada vamos a preparar un show para que todos ustedes tengan la oportunidad de experimentar un evento ejecutado en excelencia, con músicos y bailarines pues, de distintas partes del mundo. Vamos a tener un poco de salsa caleña, vamos a tener un poco de Nueva York, vamos a tener un poco de salsa boricua, pues la cumbia centroamericana, Wow. y nuestras raíces entre Puerto Rico. Más que nada la intención es pues generar esa identidad que nos ha distinguido con el pasar del tiempo, y que ustedes salgan al mundo y agarren esa bandera con fuerza y sepan, ¿verdad? Que todavía hay gente que está dispuesta a hacer lo correcto, aunque sea un camino más sacrificado y conlleve más tiempo de preparación. Todavía hay gente que quiere hacer ese trabajo y que la música siempre vive. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Porque eso es importantísimo. Tiqueterapr.com. Claro, eso es importante porque a veces la gente se le olvida hasta decir dónde pueden conseguir los tickets. Aquí- 12 de octubre, ya sabe toda la gente de Puerto Rico. Y los Mira, que quieran viajar para Puerto Rico. Tú vas en Navidades para Puerto Rico. Sí. 7 de No, diciembre. pero Sabroso. tú tienes que dejarte jalar por Claro, mí. dejarte llevar. Porque allá yo tengo el lechón asado Ay, qué- Vainas tan buenas. Uy, con el arroz con gandules correcto, del sitio Correcto. correcto, Ok. del tipo que es. Bueno, Y aquí estoy. Ahí tengo estoy. unos galoncitos de roncaña que después que nos echemos 2 o 3 vamos bueno. a estar riéndonos sin Claro. razón Puede alguna. pasar. Ella dice que las parrandas. Que pase lo que tenga que pasar. pasar. Vámonos. Muy Porque bien. lo que pasa en Puerto Rico se queda en Puerto Rico. No sé. Eso espera. Yo no sé. yo Vamos voy a- con teléfono yo- apagado. Yo voy a estar así, mira. Ay, verdad, vas a estar ¿Van a estar en recién. diciembre ya? Pues yo creo que deberíamos pasar Navidad allá. Voy a tener que Claro. ponerle uno de estos porque los puertorriqueños explotan pólvora que aquello se acabó. Parece Sí. están celebrando un santo en el medio de... Nosotros igual. Somos En parecidos. Venezuela, ¿cómo hacen despedida de año? Ah, sí, mucho la fuego locura. artificial. Sí, y muchísimo. ¿Hacen muñecos así como en Colombia o no? De pólvora. De, No, eso en Semana Eso Santa. en Semana Santa. Semana que Santa. se quema. ¿Cómo se llama? Judas. El demonio. El demonio. Judas. Pero eso es Semana Santa. Nosotros Semana Santa. explotamos muchos fuegos artificiales. La gente compra fuegos artificiales en la calle. Entonces los niños, todo. Siempre hay uno, se le vuelve un dedo, se le vuelve un dedo. corran. La dañaron las navidades porque Joseito se le vuelve un dedo. Qué vaina. Alvarito se metió unos en el bolsillo, ¿cierto? Claro. What?
Sí, Bueno, ya está. Son fiestas fiestas importantes. y es como, bueno, como todo el Caribe, porque nosotros sabemos que el Caribe comparte mucho eso. Es un antes y un después. La Navidad para nosotros, sobre todo el 31 de diciembre, es un antes y un después. Uy, sí. O sea, Sí, eso es... la gente dice aquí que en los Totalmente. Andes se quema el año viejo. Ah, los Andes. Yo no- aquí yo no sabía. sí. no, o sea, Los- se me pasó, muchachos. Sí, se yo me no, pasó. yo no sabía. Se me pasó, se me Las O pasó. sea, sí sé que lucecitas. se hace, pero no sabía que eran los Andes. Las lucecitas Alguien flotantes. preguntó que cuál era tu canción favorita de salsa. Ah, es verdad, lo vi. Él mismo se respondió, dijo que Rebelión de Joe Arroyo, pero no sé si es la tuya. Sí, ¿Sí? yo pienso que esa es la canción que realmente define A mí me encanta. el No le origen, pega a la negra. el origen de la salsa, sí. No le pegué a la... Pero tú eres india también, ¿sabes? Pero A ver, ven. Claro, Aquí vinieron claro. ¿Tú crees que sea más india o más negra que...? No, esta es No, india, yo esta soy es guajira. india. Esta es guajira. Vamos un poquito Guajira es guajira. como india. A ti te pega la de Cheo Feliciano, la de Ana Caona. Anacaona la estábamos cantando el Ana Caona. India de raza Areto de Ana Caona. Vámonos. ¿Y yo parezco? No. Ay, mi amor. de la De tribu. los Backstreet Tú eres de la Boys. tribu. ¿Cuál? ¿Qué canción de salsa le podemos adjudicar? Esta es la tribu Cherokee, fíjate tú. No, mira, tú me dices, mira, en la fiesta de fin de año ahorita ahorita no, hace 7 meses para George Harry, todo el equipo, quiero decir, me dieron la canción para cantar en tarima y fue, ¿cómo fue la canción? Tequila. Mi alma. Me dieron una canción con con menos letra imposible. Claro. Porque no Para me que sé ninguna. demuestres tú. Pero Ok. este año me voy Instrumental. preparando para que vos sepáis. Idilio. Que cante Voy a Idilio. cantar Marc Anthony, valió la pena. Estoy preparado. Oh, tienes está una bien. gran responsabilidad. Se está Prepárense. preparando 6 meses Un antes. registro poco... Coño. Un registro Vamos a- bajito. Menos exigente, sí, poquito. Vamos a ver, por favor. Claro, Y George no. Harry Denme canta. oportunidad. ¿Cuál es la canción que vos Sombras. Lágrimas, chicos. Lágrimas. Sí, sombras. Sombras son las que quedan después que me bajo. Que no supera a nadie. Tú me Lágrimas. ¿Sabes que ahora estoy Pero- obsesionado con una canción que le canto en la barriga a Lele, fíjate. Le canto a mi hija, se llama, es un bolero de Buenavista Social Club que se llama Dos Gardenias. Claro, 2 gardenias para ti. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Y yo se la canto en la barriga. La niña sí. Para cuando, Esto es para lo cuando, que- para cuando se enamore del primer niño. Claro. Papá celoso ya y todavía no ha Sí nacido. saben el nombre, o sea, ya tienen el nombre de la bebé. Estamos ahí debatiendo. Porque Todavía. yo quiero ponerle un nombre que no suene tan... ¿Qué nombre? Yurleski. No, ¿Y de quién? nada con Y, nada con Y. Nada con Y. Por favor, nada con Y. Yo vi a George que... No. O sea que no tenemos un amplio historial. Y yo no sé por qué la gente inventa tanto con los nombres de los muchachos, porque los muchachos crecen. Sí. O sea, tú a lo mejor satisfaces un momento de ego. No, yo le quiero poner la mezcla de mi prima, mi papá, mi mamá, toda la familia. Entonces el muchacho se va a llamar como ruso, porque son unos nombres que nadie sabe pronunciar, con unas GH intercaladas, con unas T y una cosa que nadie sabe. Y el muchacho crece y termina llamando la nena. Claro. O sea, ¿cómo te llamas tú? Entonces la muchacha se presenta la nena, yo me llamo la nena porque mi nombre es impronunciable. O Michael porque mi Jackson. mamá se volvió loca. Michael Jackson Chacón. Sí, o sea, te ponen a unas cosas que tú dices, ¿por qué le hacemos eso a nuestros niños? O sea, o sea, nos parece cómico al principio, pero cuando crecen, Ay, mi Jack amor. Nexi. Entonces, claro, y eso tiene, ¿no? TH intercalada. O sea, yo no conozco a nadie en la historia que se llame de esas maneras Yuri Jan Narinle que haya triunfado. Pero tú sabes que en Puerto Bueno, Rico hay pero ya- muchos ya- Yandel y muchos Wisin. Y Ah, muchos Joel. Claro. Joel, claro. Yandel y Wisin. Ah, Pero es de que segundo nombre, así mezclan primero con su por ejemplo, Robert Yandel. Es difícil, es difícil, es difícil. Es un reto. Nuestros pueblos son pueblos ardientes y... Sí. Claro, y hay... Y en hay México hay muchos, se escucha mucho el Chayán también. Ah, Sí. ¿Qué Uno tal? uno entiende a Argentina que tiene, creo que, una lista oficial y hay que escoger los nombres por esa lista. O Yo sea, tú no- prefiero. Tú no puedes ser Yulaides. Yo Tiene que prefiero. ser Patricia. Yo una vaina prefiero, así. yo prefiero, Sí. porque nuestros pueblos son muy creativos, somos de la creatividad, Sí, de la locura, sí. le metemos mucho al ron. Y a veces los que van a inscribir los nombres están borrachos. Claro, ¿no? Y además esas madres a lo mejor todo lo que pasó estaban prendidas. Y entonces, que cuando ven, eso era una locura. Este muchacho". ¿Sabes que mi abuelo una vez me dijo, no, porque a mí no me inscribieron bien, porque el tío mío cuando me fue a inscribir estaba borracho? Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, o sea que todavía mi apellido, yo estoy pagando las consecuencias del tío tuyo que te fue a inscribir borracho y te cambió los apellidos y los puso mal. Ah,
Pasa. Y así ¿En serio? pasa. A veces tú pensabas que la persona tenía 90 años y tiene 115. Claro que sí. Pero pusieron 15 años de menos, 15 Sí. años de más cuando los inscribieron. Entonces Sí, sí, esas son sí. las historias de nuestra Latinoamérica, señores. Sí, 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 que sí, nos sí. hacen grandes. Yo tengo una prima, mi apellido es S-H-A-W. Mi apellido es ese. Y yo tengo una... Y Shaw. tengo, Shaw. Shaw. Y tengo una prima, bueno, dos primas, que la fueron a presentar y mi tía no se dio cuenta. Porque, bueno, quién sabe. Y a una la presentó con N y la otra la presentó con M. Entonces, Chan y Cham. Y sham significa como No, algo nunca falso, se aprendió chimbo. la W. No, nunca, porque porque más esa gente estaba quitándose la cutícula, la del registro, y dijo, ya va. No, pero ya va. Y cuando, bueno, dale pues, y puso lo que le dio la gana porque pensó que eso era un nombre chino. Porque la gente me decía en Venezuela, pero es un nombre chino, es un nombre americano. Ah, pero Cha, eso es como chino. Bueno, dale pues, yo soy. Bueno, aquí escribe Yasamari con doble S. Claro. Ay, no, por favor. Ella fue culpable. Con ¿De doble S. Yasamari con Y y al final Y también. Ah. Yasamari. Ay, no, por favor. Ah, Yurleski. claro, ves, es que Yurleski. es muy complicado. Yurleski. ¿Sabes Muy que tú complicado. dijiste? ¿No? Yurleski. Algo así. Claro, muy complicado, muy complicado. Cuando te pusieron el mote de Guaina, ¿te gustó? ¿O te Guaina pareció es ofensivo? cifrino, ¿verdad? Me pareció que me estaban, como dicen ustedes, mamando gallo. Mm, Sí, porque era como... Exacto, era como un pupi, como un... Cifrino. Fresa. Cifrino, un fresa, dentro de un grupo social distinto, ¿verdad? Porque yo estaba tratando de hacer reggaetón en un estudio donde las personas tenían un aspecto totalmente opuesto al que yo tenía en ese entonces y que todavía tengo porque nunca he sido una persona ostentosa ni me gusta ponerme cadena ni diamante. Porque tampoco tengo cara de malandro. Dame un close-up ahí. Claro que sí. En tus creen que yo conciertos tengo- no Acércalo. usa... ¿Ustedes creen que esto... Ay, me amo. Claro, no. Muchacho bueno. Chamo, impresiona la primera vez que uno te ve, porque entonces yo fui a un concierto, estoy hablando 2019, 2020, aquí en el Casella Center, que hubo varios artistas como en época navideña, y entonces sales con ese bozarrón y rebota, y entonces sales tú y yo, este parece primo mío. O sea, yo decía, ¿Por qué no está tatuado? o sea, pero impresiona la voz con tu imagen, ¿verdad? Sí, Impresiona. sí. Entonces, pues me ponía un poco incómodo porque era una manera de segmentarte, ¿no? Y como juzgar más que nada, o como Pero tú o lo como- o como agarraste burlar. para ti. Y yo lo Lo agarré. sumaste. Claro. Claro. Y yo hice leña del árbol caído. Claro que sí. Entonces, ahora me siento súper bien porque ahora pues es un símbolo de éxito. Pero pues gracias a Dios me ha ido bien en mi carrera. Y a la misma vez, si te pones a analizarlo desde el punto de vista cultural, representa un segmento de la cultura popular puertorriqueña y un estereotipo. Entonces, es un nicho que nadie nunca había agarrado. Y por eso, pues, me hace sentir tan feliz porque llevo un pedazo de Puerto Rico en mi personaje por el mundo. Entonces, eso está súper chévere, que el mundo te conozca por la manera en que tú hablas, en tu barrio, con tu gente, por la manera en que tú vistes o por los estereotipos de donde naciste. Mira, tú sabes que aparte de lo que está haciendo Guaina con la salsa, si a usted le gusta la salsa, muchachos, y usted está aquí en Miami, no encuentra un lugar donde se baile salsa en vivo, con banda en vivo que suene, que vibre el piso y que tiemblen las paredes, que no hay necesidad mucho de dar mucha banda porque aquí las paredes tiemblan igual. Pero si usted quiere que de verdad ir a bailar y que el tacón se les gaste la tapita bailando, yo le recomiendo el Maní. Eso queda en El Doral. Le llaman el templo de la salsa. ¿Cuándo me interesa? Claro, dice que es donde el ritmo nunca se detiene, ¿verdad? Ese lugar, mira, tú sabes que el Maní es un nombre que nosotros teníamos en Venezuela, Claro. en un bar. No sabía. Sí, eso viene de los años 60, en un bar de caraqueño, donde tocan salsa en vivo. Y se lo han traído para acá, para Miami, y lo montaron en El Doral, y es el mismo concepto. Comida, puedes comer, puedes cenar, puedes tomar, y oír banda en vivo. Que pocas veces vas a una discoteca o vas a un nightclub y puedes ver banda en vivo. ¡Qué espectáculo! Me encantaría después discutir contigo los horarios y la disponibilidad para el baile. Claro que porque sí. Tú sabes ¿Y qué clase de pista tienen? Claro. Yo fui hace poco. Fui hace poco. Mira. Y es brutal. sí, no, o sea, yo Ahí ya fue había donde ido- cantaste. Sí, pero ya fui, o sea, en modo voy a bailar salsa. Y fuimos. Y yo no bailo muy bien, pero igual la pasé bien.
Pero tú sabes que ahí es donde realmente se pule el bailador. No es ensayando en los salones de baile cogiendo clases, es en el en vivo, en la calle. Uy, no, porque las La clases salsa aparte... de calle no tiene nada que ver con la que se aprende en el salón. Mucha maña distinta totalmente. Y otra voltereta, otro truco. Ustedes los venezolanos tienen una manera particular de bailar y totalmente distinta a la de nosotros. ¿Ah, En sí? Puerto Rico nosotros bailamos en lo que le decimos el carril del tren, ¿verdad? Nosotros bailamos en línea. Ustedes bailan Dando vuelta. como media luna. y Vuelta. dando Ah, porque vueltas. te mareamos. Estamos dando la vuelta. Te mareamos. Chamo, tú eres arrecho, ¿vale? Yo te he visto en tus historias que haces como clase de... Sí, como tipo estoy salsa agarrando. casino o algo así. Sí, estoy agarrando las clasecitas de salsa y más que nada aprender a bailar en pareja, pero también aprender a bailar solo, ¿verdad? En la tarima y hacer las coreografías. Yo siento que eso genera una libertad tan grande encima del escenario. O sea, que muchos cantantes de salsa de la época que no se movían. No, Ah, Era no. como... no. Tú lo ves esos videos viejos en YouTube. A mí me encanta poner videos de salsa viejos en YouTube. Y tú ves que era como que se mantenían. No sé si es porque no querían cansarse, uno, porque también el baile cansa mucho. Y ellos tenían un vocerrón que tenían que proyectar y era una banda en vivo y toda la cosa. O que quizás no tenían idea. O que sí, o que quizás tampoco... No querían estaban hacer en ridículo. no estaban en esa nota. O sea, no les interesaba a lo mejor aprender del baile porque ya resaltaban de otra manera, ¿verdad? Sí. Pero para mí, mano, y no es porque esté aquí, pero para mí Oscar de León es una de las cosas más grandes que ha dado la salsa en toda es su verdad. historia. Y es un gran referente para los que realmente aman las artes y entienden, ¿verdad? Que uno tiene que exigirse más y ser mucho más multifacético de lo que probablemente requiera el mundo de la música. Así que... me encantaría. Claro. Gilberto Santa Rosa también está espectacular. En el caso de Chayanne, tú sabes, en el caso de Rauw Alejandro lo está haciendo muy bien. ¿Conociste a Eddie Santiago? No he conocido a Eddie Santiago. No, él está aquí en Miami. No sé dónde vive. Sí, él está aquí en Miami. Él vive aquí en Miami. Porque no, Pero él no... ¿Vive aquí? Sí, pero él no... Ah, en Kendall dicen ya la dirección. Mira. 2436 Southwest. Yo Anota ahí. yo como Marco, que yo estaba hablando con Marco los otros días, me dicen me encontré un avión con él, y estaba llorando de la risa. Marco me dice, chamo, es que tú sabes que es bien complicado este tema, pero ahora, ¿tú viste lo que salió ayer? Y yo, no, ¿qué salió? Ahora salió una recaudación de una donación para acabar con el gobierno en Venezuela. Entonces dice, donar $20 para acabar con el gobierno en Venezuela. Joselito Pérez, apartamento 29, Caracas. Acábalos a esos maricos. Coño de la madre. Qué desgracia, vale, qué vaina. Qué desgracia. Dios esta mío, vaina. ¿por qué somos así? No, que es la locura total. la locura. Mira, pero sabes que sería bueno, o sea, grabaste ese tema y no te da curiosidad al saber qué pueda opinar Eddie Santiago de eso. ¿De cuál? Devórame. No, pero devórame el Lalo. Bueno, él entonces él lo grabó también, porque él cantaba Devórame en Venezuela. Lo cantaba. Claro. Ya. Pues hermano, no, pero sí he visto entrevistas de Eddie Santiago que él ha dicho que... O sea, yo me acuerdo de Devórame con Eddie Santiago. Dígalo. Es así, está dicho. Y Lluvia y todas ellas era... Sí, Lluvia. Lluvia era él también, ¿no? Sí. Pero él ¿Cómo se llama? la grabó. Sí, es sí, que la grabó, muchos sí, la grabó. grababan... Muchísimos palos de Eddie Santiago. Muchísimos palos. Por eso te pregunté lo que Santiago. Disculpa que me equivoqué. No, tranquilo. Saludos a Lalo. Tampoco porque se murió. Ah, no, entonces a la familia. A la familia. Dios mío. A la familia. A los Que mi hijos. sentido pésame. A los- Es una gran pérdida. A los hijos No de la Lalo. arregle, no la arregle. Esta es la segunda vez que me pasa eso, señor. Ten piedad. Ay, Dios. A la familia, por favor. La familia que bloqueado. La familia de Lalo, por amor que... Ay, Dios. Señor, por favor, ten piedad. Yo tuve una cantante una vez en el show. Ya tenemos un buen clip para promocionar el Ah, capítulo. La ignorancia Yo tuve salsera. una cantante una vez en el show que no tenía nada que ver con salsa. Y entonces ella, yo sabía que la abuela era famosa en Cuba
y que la mamá era famosa en Cuba y que ellas se vinieron cuando ella ya nace y ellas se vienen a Miami. Y entonces yo la monto en el escenario y le digo, bueno, porque imagínate, tú vienes de esta familia, estos cantantes, de tu abuela, que maravilla, que canta también en la calle 8. Mi abuela murió. ¿Tu abuela no canta en la calle 8? Mi abuela murió, mi abuela murió. Ah, bueno, ¿y tu mamá sí está viva? Pero No, tú mi estás- mamá sí. Porque no, pero no quiero ¿Estás segura seguir. que está muerta? Pero la gente sabe que George Harry es un tipo estudioso. No, claro. Sí, pero Y es bueno, un todo tipo, son y es cosas tipo que pasan. inteligentísimo. No, No, son inteligente, cosas que inteligentísimo. pasan. Pero son cosas que pasan en la vida. Cónchale, la Yo- historia de la salsa es muy complicada, es No, muy sí. profunda, tiene muchos Complicada. años. Muchos Sí, años. mira, Devoramos otra vez salió en el 1989, si mal no recuerdo, el récord original de Colaro Rodríguez. Esa canción, cuando yo la grabé, yo agarré un clip de él, de un en vivo, cantando Devoramos otra vez, muchísimos años después, no sé, 6, 7, pudiera haber sido hasta 10 años después, cuando ya tenía la versión bien mangá, como decimos nosotros, en el en vivo, y le añadió unos sonidos que la hacían aún más sensual de lo que era Wow. su versión original. Es una canción muy complicada, con unos registros muy agudos. Obviamente la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día para grabar, podemos virar, editar. En mi caso yo no grabo la salsa con autotune, pero tienes muchas oportunidades de alcanzar esas notas con buena proyección. Entonces pues nos tomamos el tiempo necesario. La hicimos bien y la sacamos. Ese EP que yo saqué de Aguinaldo en Navidad fueron canciones de artistas que ya no están. Y la mayor parte de los covers, si no en su totalidad, son covers o homenajes post-mortem. Entonces, en el lado de la crítica han habido de todo un poco. Han habido comentarios súper tristes, tú sabes, y personas así que no, se está revolcando en la tumba. ¿Cómo puedes dañar un clásico así? Bueno, ahí están los números y la aceptación y los comentarios, tú sabes, la gente habla y volvemos. Si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Claro. ¿Verdad? Claro. No lo hace Pero nadie. además yo porque- creo que lo que tú has hecho con revivir esos clásicos, que son unos clásicos, es maravilloso porque hay muchos jóvenes que de verdad les da piquiña, les da escozor, les da urticaria ir al pasado. Oír los temas de los papás, los temas de los abuelos. Dicen, ay, qué ladilla, papi, otra vez con su canción. Sí, y cuando lo oyen con una voz juvenil, con nuevos arreglos, Sí. con inyección de la contemporaneidad, de lo que está ocurriendo en el estudio y que saben que le pueden poner lo que tú acabas de decir, unos timbales, unos asuntos, yo no sé nada de música, pero que le puedes meter un nuevo arreglo, claro. Una cosa que le pueda resolver algo más moderno, más actual, lo va a esta persona lo va a descubrir y va Correcto. a decir, mira, acaba de pasar una cosa increíble en Argentina. Una cosa que vi en TikTok. El grupo Miranda, en esta cosa de The Voice, Ay, lo máximo, yo lo vi. ellos cantaron, ¿sabes que siempre cuando te invitan a estas cosas de la voz, de niños o de adultos, los artistas cantan un tema? Siempre como que tú cantas un tema, el otro canta un tema y van así como que random, ¿no? En inglés y en español. Y este grupo Miranda, que son un dúo, un chico y una chica, que tienen 20 años, no sé cuántos años tienen, cantaron un tema, o sea, como les dijeron, ahora les toca a ustedes. Ellos cantaron un tema del 2015. No cantaron un tema nuevo, y el tema ahora se ha hecho viral porque Increíble. todos los jóvenes, los que están en las redes sociales, nunca lo habían oído. Están quemando, claro. Nunca lo habían. Y ellos lo cantaron como. Me imagino que ellos dijeron que cantamos mañana, que nos dijeron que cantar. Bueno, vamos a cantar este que es viejo. Y cantaron y el tema ahora se ha hecho viral. O sea, que digamos que el homenaje que tú estás haciendo, estás inyectándole vida Correcto. a un montón de cantantes que son nuestras glorias, porque realmente Correcto. son una gloria esos cantantes, que nos educaron a todos, que nos criamos con ellos en las salas de baile de las casas, en las navidades, en las bodas, en las fiestas, en los bautizos, en todas las reuniones familiares, que en los divorcios. O sea, que alguien quería celebrar. Bueno, claro, porque Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadrito. ¡Eso! Ese es el gran combo. Eso, lo máximo. Amo. Tú sabes Gran que Combo. estaba diciendo Jerry Rivas, el de Gran Combo, ahora que lo entrevistaron hace poco, que una vez yo lo llamé y fue verdad, yo estaba en el estudio, pero te estoy hablando, eso fue 2019 para allá. Yo soy un salsero, lo que pasa es que yo salí haciendo reggaetón porque es mi referente claro y es mi inspiración y eso, mi referente de lo que está bien. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora en los escenarios, Bad Bunny, Rauw y yo, porque es el nuevo referente de lo que está bien y todos los jóvenes van a ir en esa dirección. O los que se dediquen a hacer música en su mayoría.
Y yo llamo a Jerry y yo le digo, Jerry, saludos, papá. Porque teníamos un amigo en común, un señor que me grababa. Yo soy salsero, mira. Tintineo de copa, chocar de beso, humo de cigarrillo en el salón. Y él lo dice en la entrevista y dice, contra. Y yo dije, contra, guayna, qué chévere, hermano. Y sigue hablando y dice, sí, los muchachos les gusta la salsa, mano. Los reggaetoneros, tú sabes, son muchachos que están por ahí haciendo sus cosas, pero respetan mucho lo que nosotros hacemos. Y es totalmente cierto. O sea, para mí el Gran Combo es un referente, ¿sabes? De puertorriqueñismo en su máxima esplendor y de nuestra salsa. Pero cuando él cantaba la canción que yo le estaba cantando, yo decía, diablo, yo tenía que habérsela cantado bien desafinado, bro. O sea, tenía que haber sonado a culo, porque en ese tiempo yo no cogía clases de canto ni nada. Yo decía, ¿será que el tipo le habrá gustado? Y ha dicho, este reggaetón no va para ningún lado con 4 gallitos que se le salieron ahí en ese coro. Y te voy a decir una cosa, tú sabes que yo recuerdo cuando era niño, el género de la salsa de alguna manera fue subestimado al principio. ¿Ah, o sí? por lo menos sí. Yo siento que ¿Qué había antes de la salsa? Bueno, bolero, ¿verdad? todos los ritmos más lentos, mucho más Mambo. lentos. Y esos ritmos además eran como más como clase alta. Claro. O sea, la gente que bailaba un poquito más lento, más pegado, no sé qué. Yo creo que la salsa además vino como un rock and roll. Igual Y que nuestras abuelas dicen, ay, en mis tiempos eran más caballerosos, ¿no? que el bolero la agarraban por la cintura y lo que se pegaba, lo que pasaba Y tenían de 12 cintura a muchachos. cintura ahí era... Tenían 12 muchachos. Tenían 12 muchachos y no tan solo eso. O sea, que había mucha tela. Sí. Porque Y ella tenía fondo. como una cortina puesta ahí. Sí, pero esa fricción de esa tela hacía sentir cosas, abuela, sabemos lo tuyo. ¡Qué maravilla! No, pero digamos que la salsa, quizás en su momento inicial, no estoy hablando después, pero en su momento inicial, estamos hablando de los 70, no fue como que algo... fue más masiva, pero también como rechazada por algunos sectores de Latinoamérica, o sea, del Caribe. Y luego fue aceptada y fue... La veían como música de jóvenes rebeldes. Efectivamente, y además había mucha denuncia dentro de la salsa. La salsa también se inicia como un acto de rebeldía y hay denuncia, como la música de protesta, pues. Claro. Entonces se hablaba de la sociedad y se hablaba de la distinción social y se hablaba del Helena y se hablaba de muchas cosas que... Mataron al negro bembón. No. Sí, era una música de protesta. De protesta. Y entonces, claro, era como que, bueno, estos muchachos haciendo eso, no sé qué. Y ahora, para nosotros, eso es realmente la referencia cultural. Correcto. Y para mí, si tú te pones a ver realmente las canciones de protesta que tienen una gran elaboración, que realmente son bien pensadas y que son dardos a la conciencia, ¿verdad? De probablemente la mala ejecución de un sistema, sea el que sea, son canciones, o la mayoría han tenido muy poca repercusión o oportunidad de mantenerse en nuestra cultura. Han sido muy oprimidos, ¿verdad? El hecho de tú ser una persona como Rubén Blades, ¿verdad? Que dedicó la mayor parte de su obra literaria a la sociedad, ¿verdad? Y a crear conciencia en Latinoamérica. Es un acto de rebeldía total. Tú sabes, aquí podemos hablar de 1 millón de artistas venezolanos, puertorriqueños que son nuestros ídolos, que no necesariamente tienen que ir alineados con lo que pasa hoy en nuestros países, en nuestros gobiernos o en nuestros sistemas políticos, porque vinieron mucho antes de ellos y plantaron una semilla de conciencia y forman parte de nuestra cultura, pero hoy en día no tienen salida, no tienen ni canal de Spotify. Sí. ¿A ti te Tú parece los más buscas difícil? y no te aparecen. ¿Ah? ¿Te parece más difícil hacer música que hace esa crítica social hoy en día? Mira, ya no hay tanto canal, digamos. Desde para la hacerlo. parte de la elaboración es más complejo porque hay un pensamiento crítico, ¿verdad? Más implementado. Yo te puedo hacer una canción, rebota y meterle 20 minutos en hacerla, por ejemplo, ¿verdad? ¿En serio? Claro, la canción que Y hice... qué exitazo. Y qué exitazo. Wow. Claro. Increíble. Wow. Claro, pues, pero son canciones, por un lado, que tienen una función en particular con las masas y el que Claro. la consume, ¿verdad? Que es más estética y simplemente está mirando para otro lado. Canciones a lo mejor como la que hice con Mon Laferte o como la que hice con Omar Alfano, que son canciones que tienen mucha más tiempo de confección y de pensamiento crítico, pues te tardas más. A nivel de salida, de mercadeo, es mucho más difícil lograrlo. Tienes unas oportunidades más... un camino de oportunidades más angosto.
Pero bueno, son canciones que se quedan para toda la vida, Sí. en el caso en particular de que las hagan, ¿verdad? Y que lleguen a las Un masas. legado. Y crean un legado en particular. Pero es un camino mucho más difícil. Y la gente mira para otro lado. Tú sabes, las masas están mirando para otro lado. Las masas Sí. están construidas o programadas de otra manera. Entonces, realmente llegar con un mensaje así es como tirarle piedras a la luna en algún momento en particular. Pero como quiera, tenemos esta plataforma gracias a la gente. Tenemos una responsabilidad. Y siempre y cuando se pueda, pues uno tiene que hacer ese aporte. Claro. Porque pues, es lo que toca, ¿verdad? Y tal vez porque también estás como encasillado. Ajá. Dicen que hace un reggaetonero diciendo un mensaje profundo. Claro. Sí. Por ejemplo. Claro. Dicen, no, quédate ¿Cómo con la... haríamos un reggaetón profundo así, estilo No, reggaetón de Pozo Muro, de Alcantarilla, y que reggaetón de COVID? No, tenemos que... reggaetón de COVID. tenemos que meterle muchos sentimientos. ¿Cómo sonaría Pablo Neruda haciendo reggaetón? ¿Tú te imaginas? Wow. Ah, bueno. Yo no sé nada de música. Bueno, tenemos Pero al eso es una profesor tarea. Juan Luis Guerra, Claro. que nos dio una clase Es así. de cómo sensualizar. Ajá, Totalmente. totalmente. ¿Cómo es que posaré la nariz en la tu Quisiera pecera? hacer un pez Tu para mojar mi pecera. nariz en tu pecera Exactamente. y hacer burbujas de amor. Wow. Pero Por donde tenemos quiera. al señor Montaner que Claro. dice... ¿cómo Y es? llevarte a la cima del cielo. No, espérate. Imagínate, ¿cómo dice? te van a dar lo tuyo, pero en la azotea del edificio. Bésame la boca Bésame con la tu boca. lágrima de risa. Bésame la luna y vas a hacer con el pulgar. Bésame el espacio entre mi cuello y tu silueta. Pero por Yes. favor. ¿Eso Y es al- reggaetón? ¿Cómo ¿Ah? sonaría? ¿Reggaetón? No, no le puedo golpear a la mesa porque no, después no me escucha. no, bueno, le habéis golpeado todo el show. Ahora no. Mire, la verdad que yo me siento muy afortunado de que hayas venido hoy. El tiempo se nos agota, pero bueno, recordar la fecha del 12 de octubre en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico. Correcto. 12 de octubre en Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, el concierto de Guayna, Sabor y Más, para que bailen desde que lleguen hasta que se vayan. Van a salir bailando por esa puerta. Claro. Entonces, tiqueterapr.com y tenemos el 4 de diciembre también. 7 de diciembre. Yo el 7. 7 de diciembre, Coca-Cola Music Si Hall. estás allá, nos vemos por allá. El Qué 7 de espectáculo. diciembre estamos allá en el... Primera vez en Puerto Rico, muchachos. Qué Es una espectáculo. emoción muy grande que yo tengo en el cuerpo por presentar ese show allá en Puerto Rico. Ustedes no saben. Vamos a Vas salir a reventar, bailando. vas a verlo, te vas a ir soldado. Vas a tener Nombre que de hacer Dios. más funciones. Amén. Ojalá. Nombre de Dios, Amén. nombre de Dios. Pero, oye, gracias por venir. Todos No hay de qué. mis mejores deseos para los próximos días con tu bebé y con tu Gracias. esposa. Ya, no voy a irme de shopping porque ya voy a tener las bolsas aquí, mira. Claro. Ahora es que se vienen las trasnoches buenas. Claro, ahora que se pero viene- uno las recibe con amor. Claro, ¿Por qué es uno va a una hacer? bendición. Claro. Como dice la gente, llegaron las bendiciones. Llegaron las bendiciones. No, es una No sé etapa. si tienes que dar algún mensaje Bueno, final. saludos a todas las personas que están escribiendo. Gracias a toda la gente que se dicen conectó a través que de Guayna es un Superchat. caballero, que es el primer reggaetonero inteligente que escuchan. Ah, Oh, bien. wow. Pero es que Guayna es un tipo estudiado. Ojo al dato, no es verdad. Guayna es un tipo profundo. muy estudiado y muy profundo que cuando habla te das cuenta que ahí hay más que rebota, hay más cosas. Hay más cosas. Hay muchas más cosas. Claro, Es ingeniero ingeniero químico, nada más. O sea, no todo el mundo puede decir lo mismo. No, Matemática 1, 2 y que le 3. encanta la personalidad. Muchas gracias por haber venido. Claro, No, gracias a ustedes por la gracias. invitación. La pasamos súper y aprendimos demasiado. Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez en este sitio en particular. El otro lo podemos hacer en cualquier otro sitio. Podemos hacer competencia de cambiar pamper y eso. Hacemos un podcast ahí. Ajá. Cambiamos pamper y tal. Todo el éxito, Quedé brother, como de que- verdad. Que Gracias, llenes tu brother. concierto. Besos a Lele. Saludos a toda la familia. Te Que la pasen bien. Que sea muy suave el proceso de parto y que sea ¿Ustedes feliz. siguen ahora? No, nosotros ya, listo. ¿Ya listo. terminaron? Nos vamos Sí, ya con terminaron. ustedes. Ah, porque te iba a enseñar algo. Ah, ok. Bueno, despedimos el show. Bueno, despedimos el show. Antes de enseñar Lo que vamos a enseñar. Lo que vamos a enseñar. Muchachos, gracias por estar con nosotros cada martes en vivo. Esto es completamente vivo. El programa queda aquí grabado para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Compartan este contenido que tiene valor, que uno lo hace con todo el cariño y tenemos estos troncos de invitados aquí en el show. Así que compártanlo, díganle a la tía, al abuelo, a los panas de Puerto Rico, compártanlo con los amigos de Puerto Rico para que vayan al concierto del señor Guayna. Y por supuesto, gracias por estar allí con nosotros y todos esos mensajes que nos mandaron, que los hemos leído. Gracias a todos ustedes, muchas bendiciones. Los quiero mucho, nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Chao.